Jonah, tu hombre misterioso. Su nombre es Frank Castle. Es vigilante de estilo propio. Se llama a sí mismo Punisher. Es buscado por el FBI y hasta la CIA quiere interrogarlo por la desaparición de varias figuras criminales. Figuras criminales, ¿eh? Y ahora está atrás de Spider-Man. Tal vez podamos juzgar el otro ángulo y convertirlo en héroe. No con la forma en la que opera. Usa fuerza letal. Dispara primero. Nunca hace preguntas. Y comenzamos con el episodio 34 del Solo Podcast. Y estamos Joe Castle. Y pues como cada semana vamos a empezar mandándole saludos a toda la CC Banda y Solo Banda en el grupo de Comentemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a toda la CC Banda, empezando por Edsel, que esta semana no vamos a tener cápsula. Saludos Calaca, que él es bien fan de que no haya cápsula de Edsel. También saludos, como les decía, también a la Calaca y a Jafet del Calaca Podcast, el podcast de Calaca y sus amigos, que creo que próximamente van a grabar episodio, ya me estaban comentando. También a los demás integrantes del grupo que siempre están participando, como Dave Odinson, Enrique Hurtado, también que no se nos olvide Alberto Morales, que esta semana tenemos sección de manga, regresa a la sección de manga. También que no se nos olvide Spidey 2099 en Twitter, uno de nuestros grandes seguidores. Y Edgar Vázquez hasta Texcoco. Igual también a nuestro buen amigo David. Saludos David, de Comentemos Cómics, el grupo original. Y pues también vamos a empezar esta semana con Cochino Español. Vamos a revisar, fíjense que hubo filtraciones, ha habido mucha actividad en estas 2 semanas desde que salió el último episodio del Solo Podcast, muchas que valen la pena comentar. Empezando por unas filtraciones que, por ejemplo, miren, aquí estoy viendo que se anunciaron. Hubo live de Panini que, como saben, yo ya ni los veo, me dan hueva esos videos, pero también ha habido anuncios como, por ejemplo, que al parecer en Amazon salieron preventas de nuevos DC Pockets. Y aquí estoy viendo que son el Kingdom Come en formato DC Pocket. Y ustedes saben, uno que pues la mera verdad no está tan de moda o en boga durante estas semanas, que es Sandman. Sandman va a salir en formato de... Se me hace que son los formatos nuevos donde son tomos dobles. Entonces me imagino que trae Preludios y Nocturnos y La Casa de Muñecas. A pesar de que Panini, cuando tuvo su último live, habían mencionado que todavía no iba a salir Sandman. Yo creo que prefirieron quedarse callados y sacarlo así sordeado por el tema de Neil Gaiman. Pero sí, ya se está anunciando este tema de Sandman. Luego filtraciones. Fíjense, hay unos cómics bastante interesantes. Wolverine, Enemigo del Estado, que es de Mark Millar y John Romita, que la verdad está bastante buena la saga, a pesar de que no soy tan fan de John Romita. Es esta historia donde pelea con Gorgón. Dice que son 344 páginas, entonces me imagino que trae todos los números, ya las 2 sagas, la de Enemigo del Estado y Agente de S.H.I.E.L.D., que incluso en su momento la llegó a publicar Smash en un hardcover. Luego Strange Academy de Scotty Young continúa. Van a continuar con el Batman de Grant Morrison, específicamente la saga de The Black Globe, que es la que va después de Batman and Son. También Detective Comics, también continúa el Batman de Chip Zdarsky. Alien, la segunda miniserie, también de Philip Kennedy Johnson, bastante buena. A mí en lo personal me gusta más la primera, pero esta segunda miniserie también está bastante interesante. Esa me parece que es la que se llama Revival, si no me falla la memoria. Está bastante entretenida. Y otros cómics que se filtraron es como por ejemplo La Muerte del Capitán América. Va a ser Capitán América de Ed Brubaker, tomo 2 con 432 páginas. Me imagino que esta es el segundo omnibus, creo, porque son... Sí. Entonces, qué chido que le den continuidad a Capitán América de Brubaker, y cuesta 723 pesos, entonces no está tan caro. Me acuerdo que el primer omnibus costó creo que 900, entonces creo que están a precios bastante accesibles. Luego también el tomo 4 del Spider-Man 2099 de Peter David. Fíjense que yo todavía ni siquiera he comprado el tomo 3, pero pues también qué padre que estén trayéndonos las aventuras de Miguel O'Hara, las aventuras originales del personaje. De igual manera va a continuar Legends of the Dark Knight con Batman Two-Face y Batman Clayface, que son otras miniseries o arcos que tuvo el título de Legends of the Dark Knight. Y un cómic es un arco de Jeff Loeb de Superman Batman que se llama Absolute Power. Se me hace que se lo sacaron nada más por
por el nombre, porque ya creo que ya van a publicar el evento tal cual de Absolute Power, el gringo. Yo creo que la próxima semana les platico, ya lo compré, ya más bien ya me llegó los números de Absolute Power en inglés, que creo que que Panini los va a vender más caros en grapa, pero bueno, habrá que esperar. Y también ayer que estoy grabando hubo live de Panini, ya saben, donde ya anuncian lo nuevo. Estos son los cómics que van a salir a partir de abril. Estas filtraciones que les mencioné ahorita van a salir en mayo. En abril ya se confirmaron varios bastante interesantes, como por ejemplo el Omnibus de Daredevil de Charles Soule, que les había dicho que no entiendo quién quiere leer eso, la verdad es bastante malo. El Punisher de Greg Rucka y Marco Checchetto, que van a ser 2 tomos en formato hardcover, que es el que les había platicado, no sé si se acuerden alguna vez que Punisher se volvía Solid Snake con un parche, lo dibuja Checchetto. Luego los New Avengers Illuminati, ¿se acuerdan que también lo platicamos en el episodio que le dedicamos a los Illuminati? Revisamos el hardcover que sacó Smash. Luego en Must Have, Guardianes de la Galaxia Vengadores Cósmicos, es el primer arco de los Guardianes de la Galaxia de Bendis, es donde está Iron Man en el equipo. Luego, esto sí me interesa, el tomo 1 de Ultimates va a traer del número 1 al número 6, que es este equipo que forma Tony Stark, que es Iron Lad, y también está el Doctor Doom del nuevo universo Ultimate, que es Reed Richards, esos personajes. Luego también el tomo de Immortal Thor, también ese me interesa bastante, de Al Ewing, la verdad ese sí también lo voy a comprar. Luego otro tomo de La Venganza de Moon Knight, otro tomo de Wolverine, un tomo de Spider-Woman que ya les había platicado el episodio anterior. Luego la miniserie de Gang War de Daredevil y Luke Cage, que sinceramente nunca leí ese evento de Spider-Man. También van a continuar con el Ultimate Spider-Man en grapa, el número 6. Y también de DC, este es uno de los grandes anuncios del mes de abril, el omnibus de Batman No Man's Land volumen 1. Van a ser 2 omnibuses. Yo acabo de comprar apenas el de Camino a No Man's Land, ni siquiera lo he abierto, pero ya están anunciando tal cual el evento. Creo que es algo que muchos de los fans de Batman habían estado esperando que se volviera a publicar en México. Creo que no lo habíamos visto ni completo desde que lo publicó Beat, de aquella vez que lo publicó Beat. Y también el Swamp Thing de Alan Moore en formato de hardcover Absolute, que son formatos más grandes. Me parece que es la edición que son solamente 3 tomos, y si no me falla la memoria es la recoloreada. Luego también Hellblazer de Garth Ennis, también el volumen 4, que me parece que aquí ya es el final, creo, y aquí ya se acaba el Hellblazer de Garth Ennis. A ver si ya le continúan con otra etapa. También White the Last Man, número 4. El Deadman de Kelly Jones, nunca lo he leído, voy a revisarlo a ver qué tal. Superman Lost, también ese no lo he leído tampoco. Bruce Wayne Asesino, que también lo publicó Beat en su momento, también lo van a traer. Va a ser un tomo único. Y Legends of the Dark Knight con Gothic, que ese de Gothic lo alcanzó a traer en su momento Smash, en uno de esos Definitive Edition todos aguados. Que de hecho el dibujo es de Klaus Jansson, que Klaus Jansson lo vamos a mencionar más adelante también en este episodio. Luego otro por el cual me han estado preguntando bastante en YouTube, que es el Batman Robin Vive, que les había platicado. Ese de Batman Robin Vive es según aquí estoy viendo, sí, es la miniserie que le da seguimiento a la versión... Bueno, no creo que está muy complicado explicarlo así. Hace unos años, 2 o 3 años, DC sacó el número de Muerte en la Familia, donde se muere Robin, pero sacó una versión facsímil falsa, vamos a llamarlo así. Un facsímil falso que era donde Robin vivía, o es supuestamente el número que iban a publicar si Robin hubiera vivido, si la votación hubiera sido a favor de que Robin viviera, que no muriera Jason Todd. Y pues ahí le cambiaron a unos cuadros que había hecho Jim Aparo en su momento. Supuestamente era arte original, pero no, fue muy poco el cambio. Y luego se les ocurrió sacar una miniserie donde le van a dar seguimiento a esa historia de qué hubiera pasado después de que Robin hubiera vivido después de Muerte en la Familia. Y es una miniserie que incluso yo ya la leí, la reseñé en su momento también en YouTube, por ahí debe estar el video. Y pues vemos que Jason se queda en coma. Después, o sea, no muere en Muerte en la Familia, pero se queda en coma. Ya cuando empieza la miniserie esta, regresa, ya despierta.
tiene muchos traumas. Bruce le contrata una psicóloga que es una hindú. Y pues en un punto le tiene que revelar el secreto de que ellos son Batman y Robin, por eso están los traumas de Jason. Luego Jason como que hay un punto donde se vuelve bastante loco y se termina convirtiendo como en un psychic del Joker. Luego Batman tiene que ir detrás de él y al final le dan un final, es como un final de Batman porque termina dejando todo para enfocarse en Jason, pero realmente no estuvo tan buena. Creo que la idea fue interesante, el hecho de darle seguimiento al final de Muerte en la Familia, pero creo que no fue el mejor cómic que pudieron haber sacado. A pesar de que lo escribió J.M. DeMatteis, creo que sí quedó pues bastante flojo ese cómic. Luego también otro de los anuncios fue la miniserie de Superman Kneel Before Zod, que fueron 3 números. Outsiders, que ese ya lo había platicado también en el episodio anterior. De hecho, Edsel ya me confirmó que sí son los mismos de Capitán América, run que hubo hace poco, el de Guerra Fría. Ellos escriben ahora Outsiders, que creo que fueron 12, 13 números, donde vemos ahora, pues es un equipo de Outsiders que son Batwoman y está Batwing, pero que tiene mucha relación con el tema de Planetary, entonces ahí va a tener unos guiños. Creo que el hecho de que James Gunn reviviera a Authority para las películas despertó también que en DC quieran utilizar estos personajes de Wildstorm, entonces pues también ese le tengo bastantes ganas. También, ¿qué más? Absolute Power, ya les había platicado, el número 0 en grapa lo van a publicar. Y ya de los últimos cómics que no son de Marvel o DC es Conan, el tomo 3 que trae del 9 al 12, es cuando ya es el preludio a este evento que hubo de la batalla por la Piedra Negra. El primer tomo del Planeta de los Simios de Marvel, de 20th Century Comics, que creo que no tiene nada que ver tampoco con las películas, es como una historia aparte. Y un hardcover, no, es un tomo pasta blanda de Stranger Things, que es historias de Hawkins. Entonces también hay para todos, también Planeta de los Simios, Conan y Stranger Things. Y pues prácticamente con eso terminamos las filtraciones y anuncios que ha habido para el mes de abril y mayo en Cochino Español. ¿Qué más les puedo platicar en Cochino Español? Pues fíjense que esta semana leí unos cómics, sobre todo uno que ya se está publicando aquí en México, que es Batman The Last Halloween. De hecho, me tocó verlo en el Sanborns, que ya lo están distribuyendo. Me parece que ya es el número 1 o el número 0 más bien, porque es una portada que no tengo. Yo lo tengo el número 0 cuando se publicó como The Long Halloween Special. Ya lo he platicado varias veces. Que de hecho aprovechen que también me acabo de enterar que en Sanborns ahorita en el mes de febrero tuvieron una promoción de 2 fines de semana con cómics y mangas de Panini al 25% de descuento, pero resulta que al parecer Sanborns decidió continuar con la promoción y durante también el mes de marzo, este fin de semana que están escuchando el podcast, a lo mejor ya no alcanzan a ir, pero el próximo fin de semana, que me parece que son 8 y 9 de marzo, también van a tener los descuentos de 25%, así que aprovechen porque de hecho muchos de estos cómics les salen más baratos comprándolos en el Sanborns que con ciertos vendedores. Y pues les decía que ahí estaba dentro de esos títulos que estuve viendo que ya estaban distribuyendo en el Sanborns, estaba The Last Halloween, el número 0, pero yo ya leí el número 5, que de hecho en esta ocasión el artista que está acompañando al Jeff Loeb en este título es nada menos que Bill Sienkiewicz. De hecho tuvo incluso el cómic un retraso, debió de haber salido en el mes de enero y lo sacaron apenas ahorita a finales de febrero. No sé si a lo mejor creo que está demasiado planeado el hecho de que saliera así por el tema del día de San Valentín, porque ahí toma lugar. Recuerden que en el caso de estas miniseries de The Long Halloween usualmente así le hace Jeff Loeb por el tema de los días festivos, pero no, aquí la historia que se encargó de ilustrar Sienkiewicz nos muestra las consecuencias de cómo ha estado avanzando la miniserie. Ya van a la mitad, ya es el número 5 de 10. Entonces pues ya más o menos como que va por un rumbo la historia. Vemos cómo ha estado afectando el hecho de que siga atacando este imitador del asesino festivo que ha atacado a villanos. Ya no solamente ataca a los mafiosos. Y hay muchas teorías de quién puede ser el nuevo asesino festivo. También vemos los arcos que están con, por ejemplo, el comisionado Gordon, que ya se está saliendo de su vida, su esposa, esta
Bárbara ya se quiere ir, se quiere llevar al pequeño Jim, que incluso al principio de la miniserie lo secuestran, pero no, al final todo esto en mi teoría personal, que obviamente no está para nada confirmada, habrá que esperar a que termine el cómic. Para mí el nuevo asesino festivo es la personalidad de dos caras de Harvey Dent, no Harvey Dent, sino tal cual dos caras como la personalidad aparte. Yo siento que él es el que ha estado moviendo los hilos en esta historia y por eso fue el primer blanco, o sea, como para quitarlo de sospecha. Es algo que hace mucho Jeff Loeb, que saludos al Calaca nuevamente, que él es el que siempre tiene esa teoría con Jeff Loeb, que él siempre descarta al culpable al principio, entonces muy probablemente sí sea dos caras, pero habrá que esperar a que termine la miniserie para confirmarlo. Puede tener muchos giros. Luego también otro cómic que chequé en esta semana fue este título que originalmente no iba a comprar, pero sí me ganó la soledad, vamos a llamarlo así. Es el de Rogue de la Tierra Salvaje, esta miniserie que ha estado saliendo en Marvel. Ya llevan 2 números que le escribe Tim Seeley con una dibujante, se llama Zulema Ladema, algo así se llama esta dibujante, que la verdad dibuja bastante bien. Es una miniserie que se supone que toma lugar, es una historia nunca contada de los X-Men, así lo definen, que está ocurriendo en estos números de X-Men cuando apareció la famosa Rogue con el bikini de la Tierra Salvaje, que se hizo tan famoso. De hecho, el año pasado reimprimieron en facsímil ese número de los X-Men, y pues resulta entonces que ahí vamos a estar viendo las aventuras que ahora tiene Rogue. Ahí se avientan una explicación bastante fumarola de cómo llegó Rogue ahí. Yo sí les puedo decir, jamás he leído esos números de X-Men, no sé cómo estuvo el tema, pero supuestamente Rogue se sacrificó contra un espejo mágico y terminó en Australia, cuando los X-Men estaban en Australia, y luego termina peleando contra Miss Marvel o un clon de Miss Marvel que la avienta en la Tierra Salvaje y pues tiene que sobrevivir ahí. Y llevaba su traje normal de Rogue, pero se fue acabando por las criaturas, los pterodáctilos, los dinosaurios que están ahí en la Tierra Salvaje, y pues terminó con su bikini, ¿verdad? El bikini que todos conocemos, sobreviviendo. Y aparte, por todo este tema del espejo, perdió sus poderes, perdió la superfuerza que le robó a la Capitana Marvel. Tiene sus poderes muy disminuidos. De hecho, ni siquiera creo que, pues en un punto supongo que lo recupera, porque pues ya cuando están los X-Men de Jim Lee, pues ya tiene otra vez esas habilidades. Entonces pues yo creo que aquí se resuelve todo o algo así. Está bastante entretenida y el arte también es muy bueno. Les digo, es un cómic palomero, chaquetero diría yo, simplemente para estar coleccionando portadas. Creo que incluso hay portadas de Scott Campbell de esta miniserie. Está haciendo su agosto en estos días Campbell con Rogue. Y pues es una miniserie más clara como una anécdota. Estoy seguro que si la llegan a publicar aquí en México va a ser en ese subsello que maneja Panini de cómo le pone Marvel Retropic o algo así, que ha estado sacando esos de X-Men Legends justamente. Entonces por ahí yo creo que pueden publicar la Rogue de la Tierra Salvaje. Les digo, solamente van 2 números, pero pues ahí va la historia. Se trata de que está haciendo equipo Rogue con Kazar y con Magneto para investigar un tema de que como que el ecosistema de la Tierra Salvaje se está desmoronando y están llegando ahí como conflictos entre las diversas tribus de criaturas que existen ahí. Por ahí están unos humanos, luego están también otra tribu que son como unos profundos de estos de Lovecraft, y otros que son como unos hechiceros que son como que los villanos hasta ahorita es lo que han presentado, y otra tribu que tiene mucha tecnología. Entonces más o menos como por ahí va esta miniserie de Rogue de la Tierra Salvaje. Ya cuando termine pues igual les platico qué tal termina. Y yo creo que para también, antes de pasar a nuestra gustada sección de Comentemos Manga, vamos con la acostumbrada reseña de Before Watchmen. Ustedes recordarán que hemos estado reseñando estos cómics durante los últimos episodios. Ya revisamos lo que viene siendo Before Watchmen Night Owl. Durante el episodio pasado reseñamos Before Watchmen Silver Spectre. Y pues si ya reseñamos al chavo, reseñamos a la novia, ahora vamos a reseñar al suegro. Y pues toca revisar Before Watchmen Comedian, que este título lo realizó nada menos que Brian Azzarello, con el arte, eso sí me sorprendió bastante, nada menos que con el arte de J.G. Jones, el dibujante de Final Crisis, el dibujante de Wanted, uno de mis cómics favoritos. Y pues resulta que en esta historia lo que nos van a presentar es a Edward Blake, el comedian, el cual va a estar metido en una intriga política relacionada con Vietnam. Yo les puedo mencionar que
Before Watchmen Comedian, yo me acordaba haber ojeado nada más el número 1 y me acordaba algo más o menos como que salía que el Comedian terminaba llorando o algo así cuando se moría John F. Kennedy, que de hecho a mí en ese momento se me hizo una contradicción con Watchmen, porque en el cómic sí hacen como que unos comentarios referente a de que Comedian fue el que asesinó a John F. Kennedy, y luego también como que ese día la refuerza a Zack Snyder en la película de Watchmen, porque ahí literalmente vemos la escena donde Blake fue el tirador. Entonces pues sí nos quedamos con la duda de pues, ¿qué onda con esta historia de Azzarello? Y aparte yo tenía muy grabada la escena en la cabeza de que al final del primer número, cuando le avisan al Comedian que se murió John F. Kennedy, termina ahí llorando. Entonces sí estaba yo bien sacado de onda de qué onda con Before Watchmen. Bueno, tal cual la miniserie, lo que les puedo decir es que lo que nos van a presentar es efectivamente que aquí, en esta versión de la historia, Comedian es muy amigo de John F. Kennedy y del hermano de Robert. De hecho, él dice que son sus muchachos. Por ahí tiene una interacción con la esposa, con la Jackie, que te dan a entender aquí en este universo. De hecho, así te pasan la escena tal cual, que fue Comedian el que mató a Marilyn Monroe y ahí plantó las evidencias para que pareciera un suicidio por orden de Jackie, de que dijo, esa maldita rubia zorra que se está metiendo con mi esposo. Y supuestamente Comedian realizó esta misión para poder proteger al presidente de cualquier escándalo, porque como les decía, estaba muy apegado a ellos, les tenía mucho cariño. Entonces vemos que de repente lo mandan a misiones y así, y termina involucrándose en una operación para detener a Moloch. Aquí ya aparece Moloch tal cual cuando está joven. Llega Comedian y ahí es donde se entera, porque Moloch está en su oficina donde está realizando sus cosas y se da cuenta que, oye, ¿qué crees? Que pues aquí se murió John F. Kennedy, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el país? Y ahí es donde está Moloch llorando y se pone a beber con Comedian, que se lamenta. Entonces esa fue como que la idea que yo tenía grabada de este número 1. Ya no leí los otros 5 números. Aquí en este caso es una miniserie de 6 números. Y aquí el detalle que vamos a ver con el Comedian, con el personaje de Edward Blake, es que él se va a involucrar en el tema de Vietnam debido a que lo manda el gobierno, como sabemos en Watchmen. De hecho, él platica, sigue siendo muy amigo de Robert Kennedy. Lo vemos incluso que acude con él a la famosa pelea de Muhammad Ali contra Sonny Liston, donde le tomaron la fotografía a Lee, aquella donde lo noquea. Entonces ahí le dice, ¿sabes qué? Voy a ir a Vietnam, el país me lo pidió, voy a ver qué puedo hacer. Y aquí Before Watchmen Comedian se va a convertir en una especie de Apocalipsis Now, porque vamos a ver cómo Comedian va a tener que lidiar con el hecho de ir a pelear a Vietnam, con las consecuencias que trae el hecho de combatir a estos enemigos, que va por órdenes, se mete en broncas. De hecho hay una parte donde va como que a una primera incursión a Vietnam, luego se regresa, le habla Robert Kennedy que, oye, ¿qué crees? Que ya me enteré que estuviste en un motín, porque luego resulta que va a controlar uno de estos motines que vimos también en Watchmen, y él, la solución que hace para detenerlo es ayudar a estos protestantes, que todos eran afroamericanos. Entonces termina peleándose con un oficial de policía, ve que un perro está haciendo del 2 en la calle y termina agarrando la popó y se la avienta al policía, y luego que era el jefe de policía y quería una disculpa de Comedian y él no se va a disculpar, se regresa a Vietnam. Luego ahí como que le da su ataque tipo Marlon Brando y empieza a hacer sus locuras. Y ya los últimos números vamos a estar viendo cómo literalmente cae como en una espiral de locura, donde Comedian realiza una masacre en una aldea y luego los soldados van y lo capturan y se lo llevan en un helicóptero, y luego él se deja caer del helicóptero con otro soldado y luego lo tiene que ayudar a regresar porque ese soldado se quebró la pierna. Y ahí vamos a estar viendo el monólogo donde él dice y justifica todas sus acciones. Es algo bastante interesante lo que vemos aquí en esta miniserie, pero el detalle es que sí es muy interesante, pero creo que es demasiado gringo, demasiado político. Creo que aquí Brian Azzarello se metió demasiado en lo que quiso justificar las acciones de Comedian y todo el argumento. Yo creo que para una persona como yo, que no soy estadounidense, pues sí se me pasan bastantes detalles de lo que menciona la situación política. Incluso hay uno ahí al final, creo que lo mejor de la miniserie es el final, donde iban a realizar un encubrimiento de las acciones que realizó Comedian.
de esta masacre que realizó en esta aldea de Vietnam. Le terminan avisando a Robert Kennedy, sí se entera, y luego le dice a Blake, se reúne con él en una escena muy parecida a la de cuando Blake llegó con Moloch, cuando llegó todo ebrio. Y aquí Robert Kennedy, que ya está como candidato presidencial de Estados Unidos, pues ahí dice que, ¿sabes qué? Pues ya me enteré y discúlpame, pero mi estilo de política va a ser diferente y voy a tener que confesar que hiciste todo esto, a lo cual el mismo personaje de Blake le dice, no está bien, somos amigos y tú eres de mis muchachos igual que tu hermano, entonces pues no te preocupes, yo te voy a apoyar con la confesión y si tengo que pasar tiempo en la cárcel lo voy a pasar, así como que te quieren hacer ver a un comedian bastante noble para que al final resulta que ahí tiene un giro bastante bueno donde pues no se le hizo a Robert Kennedy porque ahí lo juntan con la realidad donde él murió en un atentado, entonces ahí mencionan que incluso Blake sabía que iba a haber un atentado, el FBI lo sabía y Blake no lo detuvo, incluso él fue el que mató a Robert Kennedy y hizo que todo el mundo creyera que fue el asesino que mandaron o el terrorista, entonces ese sí fue un giro bastante bueno al final de la miniserie, entonces deja igual de tocado a Comedian como lo conocemos, creo que también eso fue lo mejor, pero sí creo que tiene demasiada historia. En el caso del arte de J.G. Jones sí se avienta muy buenas escenas con la guerra de Vietnam y todo eso, realmente fue una miniserie que disfruté en el tema del arte y en los temas que tocó, pero en el caso del guión de Azzarello creo que sí está bastante denso. Igual creo que pudieron haber sido 4 números con Comedian, pero sí, demasiados números y demasiado política. Así que pues esperemos y las otras miniseries que no recuerdo también o las que no he leído, pues vayan por mejor camino. Y pues como ven, si ahora sí pasamos a comentemos manga. Y pasando a su gustada sección de los monitos chinos, primero quiero empezar esta parte del podcast leyéndoles algunos comentarios de los escuchas. Primero vamos a empezar con el buen Edgar Vázquez, que siempre nos escribe desde Texcoco, el cual nos estuvo comentando el episodio de justamente el de los animes que me marcaron. Y aquí nos menciona él. Dice, quería comentar en la publicación del episodio pasado. Este se refiere a que porque ahorita Facebook nos divide los episodios en reels, como ellos los llaman, en fragmentos, entonces está medio cañón a veces encontrar el episodio original y dice, como dijiste, ya no estás chavo, igual que yo. Se refiere cuando mencioné que luego me canso algo de los animes actuales, por lo mismo de que ya he visto muchos y luego de repente salen con lo mismo en varias series. Como les decía, dice Edgar, y los animes nuevos ya no me llaman la atención, pero el de Attack on Titan es súper recomendable. Considero que por su historia no es para chavitos, sino para alguien para alguien un poco más ruco como nosotros. Échale un vistazo. Y yo ahí le contesté que sí ya había visto Attack on Titan. De hecho no lo mencioné en el episodio de los animes que me marcaron porque justamente lo vi ya hace unos años cuando se hizo muy popular el anime de Shingeki no Kyojin. Entonces a mí no me marcó porque ya habían pasado varios años, pero sí me lo chuté todo. De hecho, me acuerdo mucho que en el caso de Attack on Titan, como les mencioné, yo creo que fue por allá del 2014, había salido la primera temporada y vi que mucha gente lo recomendaba, 2013-2014, lo recomendaba la gente y me acuerdo que me sorprendió mucho ver los primeros episodios, yo no sabía absolutamente nada de la historia y que se moría o pensaba yo que se moría Eren Jaeger en los primeros capítulos cuando se lo traga el titán, que incluso le cortan una pierna. Entonces sí me acuerdo que en aquel entonces le comenté a unos amigos, oye, se me hizo bien chido ese anime, bien original, que se muriera el protagonista y que fuera como una especie de diario de guerra de cómo la humanidad trata de sobrevivir a estos personajes de los titanes. Y mi sorpresa fue cuando a los 2 o 3 episodios, después de estarle llore y llore al Eren, revive porque pues resulta que se lo comió el titán, pero cuando estaba en el estómago se transformó en el titán de ataque y pues ya se puso ahí a combatir. Entonces pues ahí fue donde tuve mi decepción con esta serie, pero como quiera, pues les digo, después la seguí. No, incluso creo que ya nunca volví a ver la serie. O sea, la serie en anime, que todavía creo que hasta la fecha siguen sacando episodios, a pesar de que ya pasaron como 6 años desde que dijeron que iban a sacar la temporada final y siguen sacando, ahora sí, la temporada final. Porque yo me chuté el manga, me acuerdo que dije, voy a leer el manga y lo empecé a leer todo desde el principio. Me acuerdo que leí todas las partes que estaban en los episodios que ya había visto
y seguía avanzando. Me acuerdo mucho que cuando yo leía Attack on Titan, iban en la parte de cuando se descubre todo el tema de la realeza, que en realidad una de las compañeritas de Eren era en realidad la princesa, sino que como que la verdadera familia real se ocultaba y había otra familia que era la que se hacía pasar por los reyes. Entonces una compañera de equipo de Eren, de su batallón, que era con la que todos querían, en realidad era la princesa de este reino donde ellos vivían. Y sí me tocó también leer cuando pasó la situación de que descubren el gran giro que tiene la trama de Attack on Titan, de que muchos pensaban que estaban pues en un reino fantástico, que estaban en un futuro, o sea, como que te daban a entender por lo mismo de la historia, de que en realidad ellos estaban solos en el mundo y no, la realidad es que solamente era un país de muchos, o sea, ellos estaban aislados, en realidad sí había civilización, o más bien que era como un pasado steampunk, y no, en realidad sí había civilización, había aviones, había edificios acá tipo industriales en otro país, y que en realidad pues estaban como encerrados en una isla, nada más que ya habían como que ocultado el pasado de toda esta civilización del países donde estaban Eren y sus amigos. Entonces sí me acuerdo cuando dan ese giro, que es porque se topa una fotografía y dice, mire, el papá de Eren, que fue el que le dio los poderes, dice, mira hijo, esto que tienes en tu mano se llama fotografía, y ya le explica pues todo su pasado. Y obviamente también me chuté el final del manga con todas las teorías, y creo que la gente sí se decepcionó algo del final del manga en su momento. Igual como ahorita que se han estado decepcionando de varios animes, de cómo termina My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, etcétera, también Attack on Titan, pero no, esa creo que fue muy poco la decepción. Creo que con el paso del tiempo la gente ha estado aceptando ese final, pero igual sí me chuté todo Attack on Titan. Y también les voy a leer otro comentario de otro escucha, aquí dice que es un tal, creo que nunca nos había escrito, ha de ser algún escucha nuevo, un tal La Calaca. Dice, me acabo de aventar las 4 horas del podcast de puro anime y aquí están mis impresiones. Número 1, se agradece que no hubo cápsula pedorra de Edsel, aunque la próxima no nos salvamos de que vaya a besarle las bolas negras al Falcon. que sí hubo cápsula de Edsel el episodio pasado. Y luego dice, me llamaron loco cuando dije que Before Watchmen no era tan malo, inserte el meme de Francis. Luego dice, me decepciona tremendamente que Joe no hubiera aclarado de una vez por todas si la escena de Oliver despertando sin piernas es canon o no. Fíjense que les voy a platicar también que esa historia, esa leyenda urbana de Oliver sin piernas, sí se me hizo así. Yo me enteré como por ahí del 2006 de esa leyenda urbana y sí me sacó de onda así machín. Pues ustedes saben que en aquel entonces no había tanto acceso a internet, pero al que sí traumé fue tenía un compañero en la prepa que era un cuate que amaba el fútbol. Ese literalmente amaba el fútbol. Ese me acuerdo que tenía otro amigo que él y yo nos quedamos así con cara de what, cuando este otro amigo que era amante del fútbol nos dijo, no, yo no necesito videojuegos, ni celular, yo con un balón soy feliz. De hecho creo que incluso le llegamos a decir el amigo del balón. Y ese sí se traumó cuando le conté la leyenda urbana del Oliver sin piernas, porque pues como era bien fanático del fútbol, era fanático de los supercampeones, y así quedó. Y luego también dice La Calaca, no hubo mención de Slam Dunk, ¿nunca la viste o no te gustó? Yo sí, porque en parte fue el único deporte que practiqué. De Slam Dunk es lo mismo que les platiqué en el episodio pasado. Slam Dunk lo pasaban en Canal 7 y en mi casa no se veía muy bien el Canal 7, entonces a mí nunca me tocó ver Slam Dunk. De hecho, el de básquetbol que yo me chuté, pero en manga, o no, creo que sí lo vi en anime. Fíjense, sí lo vi en anime, fue otro que me faltó en la lista. Kuroko no Basket, que también lo publicó Panini en manga. Ese también me lo chuté, estaba chido ese anime de Kuroko no Basket, pero el de Slam Dunk, ese no, nunca lo leí, ni nunca vi el anime. Y de hecho también me estoy acordando de cuando estábamos en el grupo original de Comentemos Cómics, saludos a David. Había un me acuerdo que David compró el manga, el número 1 de Slam Dunk, que creo que él tampoco lo había leído o nunca había visto el anime o muy poco, y compró el primer tomo, lo leyó, hizo su reseña, sus impresiones, y me acuerdo que ahí en el grupo en aquel entonces había un otaku que nos discutía todo lo que decíamos de sus animes, ahora sí que de los animes que lo marcaron, ¿va? O sea, el vato empezó, no, es que no entendiste Slam Dunk y que Slam Dunk representa esto y representa aquello y debiste haberlo leído completo para entenderle. Se clavaba bien machín con ese tipo de comentarios. Y también me acuerdo que
leyó otro, no me acuerdo si fue Lone Wolf and Cub u otro de samuráis, no me acuerdo cómo se llama el otro, Vagabond o algo así, no me acuerdo cuál fue uno de esos dos u otro similar de samuráis, y David igual lo reseñó y hizo sus comentarios y volvió a llegar el mismo otaku a quejarse de, es que no entendiste este anime porque representa tal, bien clavado el vato, bien ofendido por nomás porque no succionaban ese anime o manga que le había gustado tanto, bien clavado, por eso luego se quejan de los otakus, sí. Pero sí, yo creo que también muchos se han de haber quejado por mi episodio anterior de anime igual que la calaca. Y por último dice, no recordaba la anécdota del plagio de Origin al Jardín Secreto. O sea, de Wolverine Origin, lo que dije que se plagió una novela que se llama el Jardín Secreto y que también tuvo un anime que lo pasaron en Canal 5. Esa la platiqué varias veces en el podcast, no sé por qué la calaca ahora resulta que nunca supo, pero pues es que él es fan de Andy Kuber, por eso como que se quiere sordear con temas de Wolverine. Pero bueno, ahí estuvo, comentemos. Manga, de hecho también, fíjense que otro que sí me acordé, otro anime fue Sakura Card Captor. Creo que sí lo mencioné en el episodio, pero así muy por encimito, nomás lo mencioné, pero no hablé de él. Ese fue otro que también me marcó, me acuerdo mucho que también fue otro de esos animes que les platiqué que lo conocí por cable una vez que fui con unos tíos que tenían cable y me tocó ver ya me lo habían platicado mis amigos y ahí me tocó ver un episodio de la serie, pero luego ya la vi tal cual hasta que estuvo en Canal 5. De hecho, hace poquito compré el manga tal cual de Sakura Card Captor. Creo que solamente me falta un tomo como el 2 o 3, por eso no lo he leído para no detenerme. De hecho, también lo quise conseguir les voy a platicar, el fin de semana fui a la Friki Plaza aquí de Monterrey porque fui a conseguir unas piezas para una computadora, que de hecho ya no venden nada de computadoras, venden puras cosas de celular. Y dije, bueno, pues no voy a desperdiciar la vuelta, voy a pasar a la Kamitienda o tienda Kamite, donde tienen el manga de Sakura Card Captor, que ellos son los que lo publican. Y dije, de una vez voy a comprar el tomo que me falta y voy a comprar el número 1 del Hombre Radioactivo, que también han estado ya publicitando que ya lo tienen a la subventa, y resulta que no encontré la Kamitienda, se me hace que ya hasta incluso cerró y ni han avisado esos de Kamite. Entonces si alguien sabe dónde está la Kamitienda de Monterrey, avíseme, o mejor me espero a la Combe cuando voy a ir a la firma de David Lloyd para ya comprar esos tomos. Pero sí, Sakura Card Captor fue también otra serie que me gustó. Creo que es la única serie que he leído de ese grupo de mangakas, las Clamp. Y pues es una historia padre, yo creo que no es para todos, porque es una serie que pues tiene aventura, pero como es de chicas, pues no tiene mucha violencia y pues tiene muchos valores. Creo que es una historia bastante entretenida y que tiene muchas cosas en qué pensar. Y pues igual luego les platico cuando ya lea el manga de Sakura. Y pues después de esto, ¿cómo ven si pasamos también a las películas de terror? Porque también quiero comentarles algo en Comentemos Terror Cabrones Forever. En el caso de la sección de terror, fíjense que no, ahora sí les voy a deber, no vi una película de terror esta semana, pero sí vi una serie que ya le traía bastantes ganas, quería chutármela, gracias a la calaca, nuevamente lo menciono. Me chuté por fin la serie de Creepshow. De hecho, ustedes saben, lo he platicado varias veces, que estoy comprando la serie de cómics de Creepshow, que ya lleva tres miniseries, más aparte especiales. Ya hubo un especial de Hombres Lobo de Joe Hill, y luego también hubo uno de amor que acaba de salir, que no se los he platicado, pero lo dibuja Mirka Andolfo, escribe y dibuja Mirka Andolfo un especial de amor que se llama Creepshow in Love. Y pues tuve la oportunidad ahorita por lo pronto de chutarme los primeros 6 episodios, la primera temporada. Esta serie de Creepshow, me acuerdo que la quise ver cuando salió en Paramount, en el Paramount Channel. La pasaban por ahí de las 11, 12 de la noche. Pero el detalle, me acuerdo que no la vi porque resulta que la pasaban en español. Traía un doblaje así como argentino, de ese doblaje neutro que no me gusta nada, y pues no le podía cambiar el idioma inglés. Creo que ese fue el detalle, que no lo podía poner en inglés. Entonces pues realmente no lo vi. Luego me acuerdo que en el podcast llegamos a platicar de una de las historias que ahorita se las voy a platicar, y fue creo que el único acercamiento que tuve con la serie de Creepshow. Y aparte en internet no la conseguía, solamente conseguía la temporada 1. Y el año pasado
conseguí una suscripción gratis de Paramount, ¿qué es? Paramount Plus, de un mes. Y yo bien emocionado dije, ya por fin voy a ver Creepshow. Y nada, resultó que ya la habían quitado. Entonces nunca supe dónde verla hasta hace poco. Pero el chiste es que ya pude ver la primera temporada. Los primeros 6 capítulos son episodios de 40 minutos. Cada uno cuenta 2 historias de terror. Y pues tienen todo el estilo que manejaban en la película, donde aparece el Creep, este personaje que es muy parecido al guardián de la cripta y que él trae el cómic. De hecho trae el mismo cómic o muy parecido al que vemos en la película original. Y las historias pues se me hicieron muy entretenidas. A mí lo que me sorprendió mucho es que, por ejemplo, en el primer episodio tiran la casa por la ventana, porque la primera historia es una adaptación de Stephen King, que es una historia que se llama Grey Matter, que es muy estilo Lovecraft. Habla sobre un pueblo de Maine, que creo que sí mencionan que es de Maine, donde está lloviendo, va a caer un huracán, está todo lleno de moho y de hongos. Entonces luego vemos la historia de un hombre que se convierte en una especie de hombre hongo, pero así diabólico, muy al estilo de Lovecraft. Y lo chistoso aquí es que aparecen Giancarlo Esposito y también sale este cuate Toby Bell, el Jigsaw. Entonces por eso les decía que tiran la casa por la ventana. Y luego me enteré también que en esa historia se llama Adrienne Barbeau, que es la protagonista de la película de The Fog, La Niebla, la de John Carpenter, la de los 80s, que les platiqué el año pasado en Comentemos Terror Cabrones, que a mí no me gustó. Esa película me decepcionó un tanto, la historia de John Carpenter. Creo que era más fantasía que terror, pero ella aquí apareció. Incluso también ella aparece en la película de Swamp Thing. Yo creo que un día les platico también de esa película, pero aquí los vimos esos 3 actores de culto, sobre todo Toby Bell y Adrienne Barbeau, de terror, y Giancarlo Esposito, que tiene años, incluso lo vimos ahorita en Capitán América, con una carrera bastante exitosa. Y ellos aparecen en el primer episodio. Les digo, es de un hombre que se convierte en una especie de hombre hongo o hombre moho que está creciendo y que va a conquistar el mundo. Está muy, muy interesante. Luego la segunda historia es una que ya habíamos platicado, la de la casa de la cabeza, House of Head, que esa historia la platicamos cuando yo hice la reseña de Doll's House Family, este cómic de Joe Hill. No era de Joe Hill, era de Mike Carey, pero que estaba en el subsello de Hill House, el de Joe Hill en DC. Esa pues se me hizo muy chida la historia también, desde la primera vez que la vi. Y creo que son más o menos las historias. Ese primer episodio como que marca el estándar de las historias muy chidas. Luego hay una que también me gustó mucho, de unos hombres lobo en la Segunda Guerra Mundial, que ahí aparece Jeffrey Combs, el Herbert West reanimador. Otra que también se me hizo muy chida fue la de All Hallows Eve, que es de un grupo de chavitos que llegan a un pueblo, o más bien viven en un pueblo, se preparan para el Halloween, van a pedir Halloween, pero algo está ocurriendo porque los adultos les tienen miedo u odio también. Y al final de la historia vemos que andan buscando a un chavo en específico, y nos enteramos al final que resulta que estos chavitos son fantasmas, porque ellos eran como los nerds, el grupito de nerds del barrio. Tenían una casa club en un árbol, y en Halloween estaban así jugando cartas o jugando así juegos de mesa. Apenas iban a preparar para irse de Halloween, y hubo unos bullies que los encerraron y les prendieron fuego a la casa del árbol, y terminaron muriendo estos chavitos quemados. Entonces los fantasmas llegan al pueblo a cobrar venganza, y cada año iban por uno de estos chavos del grupo de bullies, y ya solamente les faltaba el líder. Es el que vemos en este episodio. Y pues es una historia que sí me sorprendió, ese giro que dan al final, donde resulta que son los fantasmas que vienen por venganza. Ese también estuvo bastante bueno. Luego ¿qué otro episodio les puedo decir? Que creo que son más o menos los que estuvieron buenos, porque luego hubo unos que sí están bastante bajo el nivel de la historia. Por ejemplo, uno que sí me decepcionó mucho fue el último episodio, la segunda historia del capítulo 6, que se llama By the Silver Water of Lake Champlain, que esa es una historia de Joe Hill. La escribe Joe Hill. Obviamente creo que fue un logro bastante grande para él, por el hecho de que tenga que escribir una historia para Creepshow, que como saben Stephen King pues escribió la película. Y es una historia de este tipo de historias de Joe Hill que no me gustan tanto, donde ya no se va por el terror y por la fantasía. Es una historia que se trata de una chavita que está obsesionada porque ella vive al lado de un lago donde supuestamente hay una especie de monstruo marino, así tipo un dinosaurio, y su papá
era investigador, estaba obsesionado con encontrar a esta criatura, era el loquito del pueblo, se murió ahogado. Entonces la mamá de esta chavita no quiere que la niña tenga la misma obsesión y pues para sacar adelante a la chavita y a su hermanito se casó con el típico personaje que es el borracho abusador. Y vemos en la historia cómo al final terminan encontrando a la criatura y llega el borracho porque se quiere quedar con el crédito, y al final pues tiene ahí un desenlace donde todo se resuelve y es un final así bonito, vamos a llamarlo así, de esperanzador para la chavita y de reconciliación con la figura que representaba a su papá. Entonces sí es una historia padre, pero el detalle es que para hacer una historia de Creepshow como que no me gustó. Creo que pudo haber habido algo un poquito más terrorífico. También estoy viendo que hubo una de Paul Dini. Paul Dini se aventó una historia que se llama Skin Crawlers. Es la historia de... esa estuvo entretenida. No fue mi favorita, pero pues creo que está dentro de la media. Es de un cuate gordito que descubre que todos sus amigos gorditos o gente que conocía están siguiendo un tratamiento donde supuestamente les ponen un gusano sin albur, lo introducen en su cuerpo por la boca, o sea, como que se tienen que tragar un gusano especial que se empieza a comer la grasa de su cuerpo y ya todos están delgados. Entonces la gente lo quiere convencer para que él también tenga el tratamiento, pero él no quiere, y luego ahí le dan un giro con el hecho de que hay un eclipse solar y eso afecta a todas las criaturas. Hay como un estudio científico donde ciertas criaturas sufren cambios de su estado, de su carácter por los eclipses. Entonces también esto afectaba a estos gusanos especiales para bajar de peso. Pero les digo, estuvo entretenida, no se me hizo la mejor de todas, pero pues ahí creo que fue un punto que aportó a la primera temporada de Creepshow. Les digo, son historias para una temporada. Uno estuvo bien. Tuvo sus momentos altos, sus momentos más o menos, como esta historia de Joe Hill. Y pues conforme vaya avanzando ahí les voy a platicar qué siguió ya con las otras historias de la temporada 2. Creo que también hay unos especiales animados. Esos creo que sí los vi en Paramount, al menos uno de unos zombies, creo que un circo de zombies o algo así. Entonces pues ahí estén al pendiente que les voy a estar platicando de Creepshow en siguientes episodios. Y pues como ven, si ahorita ya pasamos a las carillauturas para regresar al tema principal. El ejército pensó que el experimento fue un fracaso, que su droga no funcionó. Pero en muy poco tiempo te convertiste en... Deathstroke. ¿Dónde está mi hijo? Quiero a Joseph. Te unirás a Hyde, o mis hombres deberán cortar la garganta de Joseph aquí y ahora. Nunca le des a un asesino a sueldo. La respuesta es no. Una razón para trabajar gratis. Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a Las Carillauturas, la sección del Solo Podcast donde nos gusta hablar de animación. Y en este episodio vamos a revisar, después de que en el anterior termináramos con el universo basado en Nuevo 52, ahora toca revisar un proyecto que tiene una historia bastante curiosa. Estoy hablando de Deathstroke Knights and Dragons, una película que salió por allá del 2020, posterior a cuando tuvimos Darkseid War, pero que tiene pues esta característica de que originalmente se produjo y se realizó como una serie web de 12 episodios. Una de las principales características que tiene esta película es el hecho de que cuando empieza, aparte del logo de DC Comics y de Warner Brothers, aparece un logo de una productora, Blue Ribbon Content. Aquí esto es raro, ya que los proyectos animados de DC Comics son usualmente producidos solamente por ellos mismos, pero aquí también tuvo la producción nada menos que de Greg Berlanti, el productor encargado de en aquel entonces de el Arrowverse en la cadena CW. Creo que también eso explica el hecho de que en esta película, donde tenemos obviamente como protagonista a Slade Wilson, a Deathstroke, sí tiene un look bastante parecido al del actor Manu Bennett, el cual daba vida al personaje en la serie del Arrowverse, pero como dato curioso, él no da la voz a esta versión de Deathstroke. Tal cual, la película fue dirigida por Sung Jin Ha, me imagino que debe de ser algún director de la productora que se encargó del proyecto, y el guión fue escrito nada menos que por James Aim de Matías, un afamado escritor de cómics, el cual hemos mencionado bastantes veces aquí en Las Carillauturas. En esta ocasión va a adaptar, pues es una especie de historia original tomando elementos de la mitología de Deathstroke, pero principalmente lo realizado por
Marv Wolfman y George Pérez, los co-creadores del personaje dentro de su etapa de los nuevos jóvenes titanes. En sí, creo que otra de las características que les puedo mencionar de este proyecto de Deathstroke Knights and Dragons es el hecho de que tiene un elenco de voces bastante reducido. Los principales, Michael Chiklis como Slade Wilson. Creo que la mayoría de las personas recordamos a Michael Chiklis como La Mole, como Ben Grimm en las películas de los Cuatro Fantásticos de allá de 2005. Y a Sasha Alexander, una actriz que en aquel entonces venía de NCIS, para interpretar a Adeline Wilson, la esposa de Slade, que va a estar involucrada en la operación que vamos a ver dentro de este filme. Tal cual, Deathstroke Knights and Dragons va a comenzar con una especie de origen del personaje, un origen que se inspira en lo que todos conocimos en aquel arco de Judas Contract de los nuevos jóvenes titanes. Aquí nos presentan en un principio a Slade Wilson, el cual está casado con Adeline, la cual fue su comandante en el ejército. Vemos cómo ahora tienen una vida de civil, o eso es lo que ella cree, ya que Slade se desempeña como mercenario, tal cual ya está operando como Deathstroke. Le oculta esta información a su familia y pues vemos que realiza una operación donde termina involucrándose con un país sudamericano. Al mismo tiempo, Adeline está con su hijo Joseph en casa. Vemos cómo son atacados por un líder de Hive. De hecho, aquí ya mencionan tal cual a La Colmena, esta organización que también hemos visto en los cómics de los nuevos jóvenes titanes, que le revela a Adeline la verdad sobre su esposo, que le ocultó que tiene una vida de civil y que en realidad es Deathstroke. Aquí también aprovechan para mostrarnos más del origen del personaje. Vemos que Slade dedicaba su vida al ejército y por la necesidad de literalmente sentirse necesitado de que la gente lo viera como alguien al cual recurrir, decidió formar parte de un experimento donde le inyectaron un suero, el cual en un principio Slade hace creer al ejército que no le pasó nada, que no le dio habilidades, pero que posteriormente le da esos reflejos aumentados y capacidad cerebral que todos los lectores de cómics sabemos que caracterizan al personaje de Deathstroke. Tal cual, después de esta recapitulación, lo que vamos a tener en Knights and Dragons es como al regresar Slade después de esta misión se encuentra con Nadie, la cual lo encara, le dice que le estuvo mintiendo y vemos cómo Slade tiene que ir a rescatar a su hijo Joseph, tal cual de la organización Hive. Vemos cómo confronta a Bronze Tiger y a otro personaje para al final sí poder rescatar a su hijo, pero con el daño colateral de que pierde la voz ya que resulta herido por un cuchillo. Después de esto ya vamos a pasar a 10 años en el futuro, en el presente actual, donde Slade se sigue desempeñando como Deathstroke, cumpliendo misiones como un asesino a sueldo, cuando la amenaza de Hive va a regresar ahora como un personaje que identificamos como la reina. Esta nueva reina secuestra a Joseph. Adeline tiene que recurrir a Slade para que pueda rescatar a su hijo y esto nos va a llevar a una misión que va a llevar el personaje, que lo va a involucrar con personajes ya conocidos del universo de DC Comics como Lady Shiva. También vemos nuevamente a Bronze Tiger y después de un enfrentamiento donde se revela que la reina es en realidad Rose, la hija de Slade que tuvo con otra pareja en una infidelidad que le tuvo a Adeline. Tanto Rose como Joseph, que resulta también que traiciona a Slade, trabajan tal cual para la organización Hive y van a llevar a cabo diversos atentados bajo las órdenes del líder de esta organización, el que en el pasado vimos que secuestró a Joseph, el cual se hace llamar el Chacal. Después de todo esto, Slade y Adeline van a tener que formar equipo a regañadientes para poder salvar a sus hijos y vamos a ver el enfrentamiento final entre Slade y este personaje, el Chacal, el cual tenía motivos ocultos para planear toda esta venganza contra Deathstroke utilizando a sus hijos y que va a llevar a un desenlace donde se dan por muertos a ambos personajes. Realmente Knights and Dragons es una película que vale bastante la pena, sobre todo por el hecho de arriesgarse a traer un producto diferente. Entiendo el por qué se quiso manejar originalmente como una serie web donde nos mostraran de una forma un tanto más libre, que a diferencia de las películas convencionales de DC Comics, a Deathstroke en todo su esplendor, con toda esta violencia que lo caracteriza, que no sé si ya les había comentado en un principio, esta película es clasificación R, tiene bastantes peleas, bastante sangre, balazos, groserías, entonces le aplaudo a DC Comics el hecho de arriesgarse con esto.
y poder ver tal cual a Slade Wilson como siempre lo habíamos querido ver en un live action que jamás se hizo. Regresando al tema de la animación, también les he de mencionar que tiene un estilo que se agradece que no sea igual al que también vimos en proyectos anteriores, como estas películas basadas en Nuevo 52 o en otros proyectos como Red Son o Gotham by Gaslight. No, aquí creo que tiene un estilo de animación bastante único, también tirándole mucho al cartoon, que creo que hace un buen contraste en el hecho de mostrarnos pues estos personajes un tanto caricaturizados, pero que nos muestra una diferencia por el hecho de la violencia que vamos a ver en pantalla. Para finalizar, pues creo que solamente les puedo decir que Knights and Dragons es un proyecto que está en todas las plataformas donde podemos ver películas de DC Comics, y si bien pasó un tanto desapercibida por el hecho del final del otro universo de películas de DC Comics y el inicio del Tomorrowverse, que lo vamos a hablar más adelante, pues creo que es algo que debería ser más reconocido y que es bastante disfrutable. Así que pues con eso terminamos en este episodio de Las Carillouturas y nos vemos en la próxima. El tema que escogí para este episodio les puedo comentar que fue uno que surgió muy espontáneo debido a una anécdota muy chistosa, pero que también tiene que ver con el hecho de que estaba revisando los temas que tengo para este año y me percaté que tenía mucho DC o mucho Alan Moore. Entonces ahí pensé como que no tengo muchas ganas que el solo podcast se centre solamente, o que la gente diga es que es un podcast para los fanáticos de DC o para los fanáticos de Alan Moore. Entonces voy a estar ahí campechaneando los temas, y pues dije, ¿por qué no lanzar para el siguiente episodio si ya tuvimos, por ejemplo, este que les platiqué hace poco del Superman de Alan Moore? Y luego tuvimos el Día de los Enamorados. Entonces dije, pues vamos a hablar de Marvel, creo que vale la pena. Iba a traer otro tema también de Image, pero luego dije, no, mejor primero el de Marvel. Además de que creo que los tiempos se acomodan, sobre todo por unos cómics que se van a publicar en México. Y platicando con mi buen amigo Calaca, saludos Calaca, estaba platicando con él justamente de que Panini se estaba filtrando que iban a publicar un tomo de Punisher, sobre todo por el hecho de que ya la próxima semana sale la serie de Daredevil y que ahí va a salir nuevamente el Punisher de John Bertal. Entonces lo curioso es que este tomo que anunció Panini va a ser un hardcover que va a traer los primeros 7 números del primer volumen de Punisher, o más bien del primer ongoing de la primera serie regular. Estos cómics los escribió Mike Baron y con el arte de Klaus Jansson. Creo que ya lo había platicado también en la sección de Cochino Español con las filtraciones y todo eso. Incluso creo que les llegué a mencionar que estaba muy emocionado de que se publicaran estos cómics y que iba a ser una compra segura. Entonces, platicándolo con Calaca, que me voy acordando, espérate, son los primeros números de Punisher, entonces ya los tengo. Y sí, resultó que ya los tenía, porque yo tengo un tomo en inglés que ustedes lo pudieron ver en la foto que publiqué sobre el tema de este episodio, del tomo en inglés de Epic Collection de Punisher, que es el que tiene de nombre Circle of Blood, el círculo de sangre, que este tomo que yo tengo tiene la primera miniserie de Punisher, que fueron 5 números, la de 1986. Los primeros 10 números del Punisher de 1987, de ya la serie regular que les digo que Panini va a publicar los primeros 7 números. Un número de Daredevil que es el 257 y una novela gráfica que es Punisher Assassin Guild. Pero dije, pues tengo ganas de hablar de Punisher, creo que es un personaje que hemos hablado muy poco. Sí recuerdo que tuvimos un episodio, creo que era por ahí del 70 y tantos el episodio de Punisher, no lo volvimos a tocar en varios años. Y dije, pues tengo ganas de releer este cómic de Circle of Blood, sobre todo porque también lo platiqué en otro episodio, el de los Santos Griales, que por muchos años este cómic fue mi santo grial. No porque sea muy fan de Punisher, sino por varios elementos, como por ejemplo, recuerdo mucho que ya hace muchos años, cuando yo bajaba los cómics de internet porque no se conseguían, creo que también platiqué eso en el episodio de Santos Griales, leí esta primera miniserie que dibujó Mike Zeck. Y en aquel entonces yo era muy fan de Mike Zeck porque acababa de leer el Kraven's Last Hunt. Entonces dije, órale, qué chido que se haya inventado el mismo dibujante, y también es el dibujante de Secret Wars. Entonces era un cómic que yo quería leer en físico, coleccionarlo. Me gustaba mucho el número 1, que es el número de donde está la prisión. Y también estaba esa curiosidad de que cuando Beat lo lanzó,
que fue la serie de Punisher, que era para mayores de 18 años, y luego también creo que lo regalaban, el primer número de Punisher lo regalaban, venía de regalo en en Superman o en Batman, no recuerdo muy bien. Entonces pues ya se imaginarán otra de las quejas que siempre he tenido sobre los cómics en español, de que los cómics de Beat luego los quieren vender a precios exorbitantes porque ya son cómics viejos. Entonces por muchos años este tomo se volvió mi santo grial hasta que empezó Marvel a publicar los Epic Collections, y ahorita que ya es bien común que lo saquen, de hecho saquen como 3 o 4 al mes, antes era uno cada 2 o 3 meses, entonces esto me favoreció mucho para que yo lo consiguiera. Y sí les he de confesar, tiene ya tiempo que no he vuelto a leer Circle of Blood, y creo que con esta releída que le di ahorita le encontré muchas cosas, no recordaba varias de ellas que creo que hicieron que me gustara bastante esta miniserie, y creo que ha envejecido bastante bien. No le encuentro un punto flaco a esta historia que se aventaron. Como les decía, en el dibujo fue Mike Zeck, pero el guión fue nada menos que Stephen Grant. Punisher, la primera miniserie, 5 números, que tiene también la curiosidad de que si ustedes checan los primeros 4 números, estos dicen que es una miniserie de solamente 4 números, pero luego sí hubo uno extra, un 5º número que fue el que cerró ya la historia, que de hecho ni siquiera lo dibuja Mike Zeck, lo dibuja Joe Duffy. Entonces no sé, nunca me he puesto a investigar por qué pasó esta situación, si a lo mejor... Yo siento que el final del número 4, del final de esta miniserie, hubiera quedado perfecto para luego lanzar ya un título regular con un status quo, que ahorita lo voy a mencionar, para Punisher, pero como que a lo mejor yo siento que en Marvel como que se arrepintieron y ya mejor decidieron, ¿sabes qué? Mejor no voy a sacarlo así, prefiero que la historia cierre y vamos a irnos en la serie regular por otro camino. A lo mejor también pudo haber sido que Mike Baron no haya querido retomar la historia en la serie regular, o estas son las teorías que yo tengo. Realmente nunca me he metido, a lo mejor simplemente no pudieron concluir en 4 números y necesitaron uno extra, pero les digo, nunca me he metido tanto así en por qué sucedió esto con Circle of Blood. Así que pues vamos a revisar la primera miniserie de Punisher, que obviamente Punisher ya había salido desde los 70. Recuerden que él sale en uno de los números del Hombre Araña después de la muerte de Gwen Stacy, cuando lo contrata el Chacal para que elimine a Spider-Man con engaños. Ahí aparece Frank Castle, estuvo saliendo en varios títulos, incluso en Daredevil. Recuerdo que también él sale en una situación muy parecida a la que tiene aquí en Circle of Blood, estando en la cárcel, cuando fue el Daredevil, que es 182, creo que sí, es la muerte de Elektra, no recuerdo ahorita, que es cuando Bullseye está en la prisión y ahí se topa Frank Castle. Entonces ya ha estado antes en la cárcel el buen Frank. Pero aquí el chiste es que lo que nos va a presentar Circle of Blood, como les mencionaba, es que está Punisher en la prisión, está en la isla Rikers. Cuando entra ahí, les voy a confesar que por un momento dudé si había sido publicado primero esta miniserie de 1986 o Watchmen, porque me recordó mucho a las escenas de Rorschach cuando está en la prisión. Pero no, aquí vemos que Frank Castle llega a la prisión, lo meten ahí a su celda con un compañero que inmediatamente lo quiere extorsionar. Le dice, oye, tú eres muy famoso aquí, entonces mira, págame $10 a la semana y todos tus postres y te voy a proteger de que te vayan a asesinar. Entonces Frank, a mí me gusta mucho aquí que se diferencia mucho del tema de los cómics que publicaba Marvel en aquel entonces, porque inmediatamente le dice, tú eres mi perro, así lo madrea a su compañero muy rudo y le dice, tú de ahora en adelante eres mi perro, y si te digo que ladres, ladras, y si te digo que te hagas el muerto, te haces el muerto, y si te digo que ruedes, ruedes. Entonces le dice prácticamente que me vas a obedecer de ahora en adelante. Pero el chiste aquí es que Punisher se va a poner a investigar pues un contrabando de drogas, porque menciona, eso sí me confundió algo, que él menciona que cuando había estado antes en la prisión lo habían drogado. Entonces anda investigando quién es el que maneja el tema de las drogas aquí en la prisión, y pues obviamente esto lo lleva al responsable, que es nada menos que su enemigo Jigsaw, el cual también está aquí en la isla Rikers, y de hecho ya tiene ahí una banda de prisioneros que están listos para atacarlo. Se arma ahí la batalla contra este ejército personal de Jigsaw, pero Frank logra salir adelante, se los llega a madrear a todos. De hecho hasta le quiebra una botella en la mano a Jigsaw. Jigsaw quería con una botella rota desfigurarle el rostro a Frank, pero él logra
zafarse de todo esto. Y después de esto vemos que llega otro personaje que es el padrino de ahí de la prisión, el típico gángster italiano que aquí no se rompieron la cabeza. Es Don Cervello, que se le conoce como The Brain, el cerebro, ¿verdad? Entonces él tiene un plan. De hecho, hasta Frank le dice: sí, ya conozco tu plan, tú quieres hacer una fuga. Entonces ahí lo que vamos a ver es que Frank hace que lo unan forzosamente al plan de la fuga de la prisión, que en realidad pues estos mafiosos no van a querer a Punisher entrometiéndose. Entonces le dicen: está bien, te vamos a meter al plan. Y el día de la fuga lo mandan matar ahí con una pistola que metieron de contrabando, con un silenciador que le hicieron con una botella. Pero Frank se había preparado con el colchón para evitar los disparos, y pues se va detrás de los mafiosos que se van a fugar de la isla Rikers. Y durante este número 1 de Circle of Blood, que de hecho ese es el número que tiene ese nombre en la historia, vamos a estar viendo cómo están los enfrentamientos de Frank para ayudar a los guardias, porque incluso hay guardias que están comprados, guardias que sí son limpios. Vemos cómo los prisioneros arman un motín para poderse escapar y van a tomar, o más bien no van a querer tomar prisioneros con los guardias. Entonces vamos a ver cómo Frank va a ser como una especie de ángel de la guarda que tampoco los va a proteger, va a evitar que los asesinen. Pero aquí la curiosidad es que cuando empieza el número 1 tenemos una escena donde el alcaide de la prisión está viendo los orígenes de Punisher. De hecho, esto también sirve como una especie de presentación del personaje, solamente dos páginas, o una página y media más bien, donde vamos a estar viendo pues el origen de Frank Castle. El ayudante del alcaide le está leyendo el expediente que tiene de Frank. Obviamente es una presentación también para los nuevos lectores, donde aquí mencionan pues que fue, bueno, aquí como estamos en 1986, Vietnam no está tan lejos, entonces mencionan que fue combatiente de Vietnam, que su familia murió debido a un enfrentamiento y que él se volvió, pues lo que todos sabemos, se volvió el cazador de criminales, el hombre que tiene una guerra contra el crimen, una guerra de un solo hombre, todo lo que sabemos de este personaje. Y pues el alcaide está bastante interesado en Frank Castle. En ese momento al principio no sabemos por qué. Les digo que es cuando Frank está entrando a la prisión, y al final de este número 1 lo que vemos es que Don Cervello y Jigsaw llegan a la oficina del alcaide, lo toman de rehén, y en eso llega Frank, el cual pues también tiene una pistola que le quitó a uno de los guardias que salvó. Y vemos cómo amenaza a Don Cervello. Don Cervello le dice que baje la pistola o va a matar al alcaide, y Punisher lo que le dice es: pues mátalo, como quiera yo te voy a matar a ti. Entonces pues esto hace dudar a Don Cervello. Frank logra inmovilizarlo para cuando llegan ya el equipo SWAT de la prisión, inmovilizan a todos, y ahí es donde tenemos pues la plática entre el alcaide y Frank Castle, donde le dicen pues que hay personas que están interesadas en Frank, quieren que él salga de la prisión. Obviamente esto no va a ser legal, o más bien va a ser todo por debajo del agua. Van a mover influencias para que pueda salir, no va a ser público, lo van a liberar, y porque hay personas que quieren que Frank Castle se deshaga del crimen. Creo que hasta eso, ahorita repasando toda esta historia, me recuerda también mucho al Punisher mata el universo Marvel, esta historia de Garth Ennis, donde igual este Frank creo que mata a Cyclops, o no recuerdo qué superhéroe, y luego lo meten a la cárcel y lo liberan, pues una organización de puras personas que odiaban a los superhéroes, que eran puro fuego cruzado. Entonces aquí vemos algo muy parecido, donde el alcaide le ofrece un trabajo a Frank, incluso le regresa su traje, que les he de mencionar, a mí me gusta mucho el traje de Frank Castle de los 80s, que yo sé que hay gente que no le gusta más el normal, donde es la playera con la gabardina, que está bien, también me gusta ese traje de Garth Ennis, pero a mí este traje clásico, el traje negro tirándole azul, con la calavera grande, con el cinturón blanco, las botas y los guantes blancos, se me hace bastante clásico del personaje, se me hace muy bonito. Y vamos a ver cómo después de este incidente pues va a comenzar ahora la guerra de Frank contra pues las cabezas que tiene Nueva York en el crimen. Pero también vamos a conocer a otro personaje que se llama Tony Siciliano. Aquí aparece, que es el sobrino de un mafioso, hijo también de otro mafioso, de los hermanos Siciliano. Entonces lo que nos presentan aquí es que Tony es un estudiante de medicina que es convencido por su tío Charlie de asesinar a Punisher, ya que él fue el que mató a su padre.
Tony pues no está muy convencido, pero a la fuerza es convencido por su tío. Le dice que pues que se encargue, que tiene que vengar a su padre. Y aquí también quiero recalcar el hecho de que esta historia se llame Circle of Blood, el círculo de sangre, por el hecho de que durante toda la historia, en este número 1 solamente lo menciona una vez el Punisher, el tema del círculo de sangre, que a mí se me hacía algo pues muy intrascendente la primera vez que lo leí, pero ya clavándome mucho en los diálogos que tiene, la narración que tenemos en el cómic por parte de Frank Castle, él menciona mucho el hecho de los círculos de sangre como una metáfora de este ciclo sin fin de la violencia. En un principio dice que él es un círculo de sangre por el hecho de vengar a su familia. Luego vemos, ahorita que vayamos avanzando la historia, cómo esto va creciendo y empieza a mencionarlo bastantes veces. Creo que ya entiendo por qué se le conoce así a esta miniserie, aunque no es algo que venga en letras grandes o que se le conozca así pues por muchas personas, simplemente pues es el título del número 1. Entonces, como les decía, ya en el número 2 vamos a estar viendo cómo Frank, una de sus primeras víctimas que va a visitar, es nada menos que a Kingpin. Llega ahí a lo que viene siendo el penthouse que tiene, y ahí lo que presentan es que pues él llega, le tira unos balazos, unas explosiones y termina encontrando a otra persona que no es el Kingpin, o sea, tenía un doble, que de hecho aquí lo mencionan que era polinesio. Para los que no sepan qué es eso de los polinesios, que no es una cosa de youtubers, es así como tipo hawaiano o así de tipo samoano, como The Rock. Entonces, pero era un tipo gordo, así que pues físicamente era muy parecido a Wilson Fisk, pero en eso se da cuenta Frank que le habían puesto una bomba, era una trampa, y él alcanza a saltar del penthouse, se alcanza a agarrar de un cable que llevó, de una soga más bien, que utilizó. Luego ahí como que le quiere tirar al Batman, donde se agarra de las escaleras de los edificios, pero termina cayendo ahí en un basurero, a lo cual llega de repente un auto, se baja una mujer, solamente vemos las piernas, y de hecho ahí se ve a Tony Siciliano al fondo. Más adelante Frank va a preguntar por ese chavo y termina despertando en el departamento de una chica que se llama Ángela, que es una chica asiática. Llega, le dice, qué bueno que estás bien, te curé, soy enfermera, mira, te traje comida china. Y pues ya muy sensual, creo que eso también le reconozco a Mike Zeck, que esta chica Ángela la dibuja bastante sexy. Y pues ella le dice que lo ayudó porque pues sabe quién es, sabe que es Punisher, que ella tenía un padre y hermanos que trabajaban en un restaurante chino, pero que pues fueron víctimas de los delincuentes, entonces que quiere ayudarlo a que combata el crimen. Y le dice, muy al estilo de una película le dice que le va a dar todo lo que necesite, incluyendo su cuerpo. Y en eso vemos como la chica se desnuda, y al siguiente cuadro ya vemos que Frank se para y ella está dormida en la cama desnuda, a lo cual pues tiene ahí una reflexión que creo que no se aborda tanto este tema dentro de la miniserie, solamente lo vemos aquí, donde se empieza a percatar, bueno, a lo mejor lo ponen como pretexto para lo que sigue, porque Frank empieza ahí a reflexionar sobre que ya no está tan joven, que va a haber un día donde le van a fallar sus sentidos y su forma de actuar, entonces pues que necesita refuerzos y va a llamar al teléfono que le dio el alcaide para que contacte pues a la persona que lo va a estar guiando, una especie de intermediario que aquí vemos que se llama Alaric, el cual pues le menciona que es el contacto que le va a proporcionar armamento, recursos, dinero, incluso le dan más cosas para su Battle Van, para la camioneta de Punisher. Y pues después de lo que ocurrió, de hecho Alaric piensa que Frank fue el que explotó el edificio de Kingpin. Aquí Frank lo que menciona es que no, que esto lo planeó Wilson Fisk como una especie de salida para él poder salirse, hacerse el muerto y poder controlar las cosas desde las sombras. De hecho es algo que no se aborda nuevamente aquí en la serie, en la miniserie. No sé si más adelante, pero por lo menos aquí ya fue todo lo que supimos de Wilson Fisk. Entonces Frank pues hace una movida porque le habla nada menos que a Ben Urich y le dice, oye, soy Punisher y maté a Wilson Fisk. Entonces al otro día en el periódico ya aparece que el filántropo tal, mercader de especias y tal, Wilson Fisk murió. Punisher toma el crédito. Y esto va a hacer que al mismo tiempo pues todos los mafiosos de la ciudad se percaten de que Punisher mató a Kingpin y va a estallar una guerra de pandillas. Incluso el mismo Punisher dice que no esperaba esto. Incluso hay otro jefe de la mafia
el cual pues se da cuenta de que todos los mafiosos de la ciudad se están matando. Y él dice, no, esto no puede ocurrir, necesitamos hacer una reunión entre todos los jefes de la mafia para tratar de crear una paz, porque los vamos a terminar eliminando todos. Y es este mafioso que hasta ahorita me estoy dando cuenta que es el mismo tío del Tony Siciliano, es Charlie Siciliano, el que instó en primer lugar a su sobrino que matara a Punisher, es el que crea la reunión, se juntan varios de los jefes de la mafia. Les voy a recalcar a dos, uno que se llama Thomas Santiago, que se va a tomar importancia un poquito más adelante, y Joe Exaka, estos jefes. Entonces vemos que se arma ahí la reunión, están todos juntos en un edificio, a lo cual llega un asesino a sueldo que se llama No lo contendré. No lo contendré. No sé si fue un juego de palabras o algo así, no lo contendré. Entonces vemos que llega este asesino contendre y pues tiene un enfrentamiento en el metro contra Punisher. Al final Frank lo derrota a pesar de que tenía superioridad en fuerza y estatura. Pero aquí es donde les digo este tema del círculo de sangre, porque vemos que la batalla que tuvo Frank con este asesino va a traer daño colateral. Por ahí le disparan a un chico, un niño estaba llorando porque pensó que lo iban a matar, y cuando Frank trata de escapar en su Battle Van, la terminan volando con una explosión, termina llamando nuevamente a Alaric para que le dé recursos, y ahí se nos revela al final de este número 2 que Alaric fue el que mandó a esta chica Ángela, la chica chinita, de hecho también es su amante. Y pues él está detrás de todo esto, él tiene ciertas intenciones con Punisher. Ya conforme va avanzando la miniserie, ya en el número 3, lo que vemos es que Punisher se lleva a este mafioso Santiago, Tomás Santiago, el que les mencioné hace poco, el cual pues la guerra de pandillas continúa, lo salva, se lo lleva y quiere que él organice otra conferencia entre mafiosos para tratar de firmar la paz. Es ahí donde ya Punisher se da cuenta de su error y menciona este tema que les dije del círculo de sangre. Incluso se lo llega a mencionar a Ángela ahí en su... Se sigue resguardando ahí con Ángela, obviamente no sabe que ella es la amante de Alaric, y le dice que, oye, ¿sabes qué? Es que siento que yo inicié esta guerra solo, pero cada vez siento que hay más círculos de sangre, hay más venganza, hay gente que está causando más daño, hay daño colateral, entonces tengo que detener todo esto. Vemos después de esto que ya Punisher se da cuenta que lo está siguiendo este chico Tony Siciliano, lo aborda, se da cuenta que es el hijo del mafioso, y ahí eso es, de hecho, en vez de eliminarle todo esto trauma más a Frank, porque se da cuenta que este es otro círculo de sangre, este chico me quiere matar porque yo maté a su padre, y al final todos los mafiosos aceptan a regañadientes, también porque Frank los va a buscar a que tengan otra conferencia, que es una conferencia por teléfono, donde se van a reunir, van a tener una llamada compartida y ya van a tratar de firmar la paz, pero a esto se percatan que empiezan a ser todos asesinados por Punisher, lo cual no tiene sentido porque Frank solamente está en una sola localidad. Y aquí lo que se revela es que en realidad el plan que tenía este cuate Alaric era crear un ejército de Punishers. Ya tiene varios, esto nos lo van a explicar más adelante. Son reclusos de la prisión que Alaric ha estado manipulando mentalmente ahí con ciertos tratamientos, con drogas, con gas, con electroshock, incluso para que se crean que son Punisher y tratar de llevar la guerra de Frank a otro nivel. Pero por lo pronto aquí lo que vamos a ver es que Punisher se percata que fue otro elemento el que planeó todo esto. Frank llega a donde está este cuate que se llama Coriander y pues lo enfrenta y se percata que tiene sus soldados Punisher, pero ellos le tienen bastante miedo al personaje. Entonces ahí alcanza a darse la fuga, pero Frank lo encuentra. De hecho hay más daño colateral, Frank sigue igual de traumado y al final alcanza a decirle Coriander que el responsable, como les había mencionado hace un momento, pues era Alaric, el para el cual estaba trabajando Punisher, a lo cual en eso este personaje es asesinado por una figura que termina siendo Ángela, y Frank se entera que Ángela trabaja para Alaric y también le da un balazo a Frank en la cabeza, solamente se desmaya y pues pensamos que ahí murió Punisher, pero pues obviamente no, porque tiene que continuar la miniserie, a lo cual ya nos percatamos después que sí sobrevivió, que solamente la bala le rozó en la cabeza. A pesar de eso, Frank dice que tiene mucho dolor, como un dolor de cabeza, y pues decide buscar respuestas con el alcaide, que fue el que lo metió en esto en primer lugar. Llega, ya murió el asistente del alcaide, está a punto de morir este otro,
y ya está siendo atacado por otro de estos Punishers que mandó Alaric. Ahí Frank alcanza a rescatarlo, ahí le explica el plan, que todo esto es lo que ocurrió. De hecho, a Frank se lo terminan llevando unos policías que terminan siendo atacados también por este ejército de Punishers. Ahí Frank aplica la de, ¿sabes qué? Libérame para que te ayude porque si no nos van a matar, y ya Frank termina derrotando a todos estos impostores. Luego se topa otra vez a Tony Siciliano, le roba el carro, bueno, se lo lleva de rehén, se lleva su carro y le dice, ¿sabes qué? Cuando termine todo esto, vamos a arreglar cuentas. Pero ya llega por fin Frank a la guarida de Alaric, que está en una especie de, pues que es como en una colina al borde del mar, en un desfiladero más bien. Y en eso llega Frank, combate a todos estos Punishers dobles, pero se percata que uno de ellos es Jigsaw, que también ya le lavaron la cabeza. Nada más que después de pelear con él ahí más o menos reacciona y ya se da cuenta de yo no soy Punisher y yo soy Jigsaw y te voy a matar. A lo cual ya Alaric ya sabe que ahí viene Punisher. De hecho manda a uno de sus socios en helicóptero y a Ángela la saca por detrás. Frank alcanza a perseguir al socio de Alaric, pero este cuate lo traiciona y explota el helicóptero donde había huido. Llega Frank a buscar a este personaje para ya eliminarlo de una vez y termina siendo capturado en uno de los cuartos donde realizaban el lavado de cerebro. De hecho, nada más vemos que a Frank cae, empieza a salir el gas y nos terminan mencionando ahí que pues va a ser voluntario para otro lavado de cerebro. Y ahí terminaba este número 4, que de hecho el primer nombre que tenía era Final Resolution, y termina diciendo al final el cómic que el siguiente número es el final. Entonces por eso les decía, cuando les empecé a platicar todo esto, que originalmente eran 4 números. Yo quiero creer que a lo mejor la idea original era dejarlo aquí, donde Punisher iba a ser lavado cerebralmente y ya comenzar la serie regular con una historia con este Punisher ya en otra situación, o no sé, ¿verdad? Yo pienso que es como que la respuesta más simple, y al final dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a sacar un número 5 para ya terminar todo este tema. Y sí, efectivamente, también les había mencionado, ya no lo dibuja Mike Zeck, aquí es Joe Duffy, el cual se avienta el número final, donde Punisher pues sale de este cuarto, tapa ahí pues el orificio donde salía el gas, crea una explosión, combate a Jigsaw nuevamente, que ya les dije, ya regresó en sí, ya sabe que es Jigsaw. Igual le siguen teniendo mucho miedo los Punishers, como que lo ven como el macho alfa y ya se les olvida que es Punisher. Llega donde está Alaric, que tienen ahí un diálogo donde le dice, oye, mira, pudimos haber logrado muchas cosas, tú no te das cuenta que esta organización en días logró lo que tú no has logrado en años, derrotamos a muchos jefes mafiosos, pero Frank está traumado con el tema del círculo de sangre, que su violencia genera más violencia. Al final termina combatiendo, se quedan en una situación de... La clásica situación que vemos en las películas de disparos, donde se quedan apuntando el uno al otro y Frank tiene que tomar una decisión si le dispara a Alaric o lo deja huir porque lo va a atacar un perro que tenía ahí. Y al final los derrota a los dos. Le dice a Alaric que le marque a Ben Urich y que le diga toda la verdad, o si no lo va a matar. Y Alaric le dice, no, pero ¿qué no sabes que si yo digo todo me van a matar mis superiores, las gentes para las que trabajo? Y él dice, no, pues mejor hazlo, porque si no te voy a matar yo ahorita. Y al final pues sí, así decide, termina hablando para decir toda la verdad. Y este número 5 va a terminar ahora sí con el enfrentamiento entre Frank contra Tony Siciliano, con este chavo que ya dice, ¿sabes qué? Ya terminó todo esto, vamos a arreglar cuentas. A lo cual ahora sí le dice Frank, se echa un monólogo al final donde le habla sobre los círculos de sangre. Le dice, sí, yo maté a tu padre porque era un mafioso y hacía cosas mal, pero tú no eres un mafioso, chavo, tú eres un estudiante de medicina, tú puedes romper el círculo, yo no puedo. Yo ya estoy pues en este tema de la violencia, pero tú puedes romper este círculo. Entonces prácticamente ahí le dice que es su decisión, si quiere matarlo o seguir con su vida. Entonces ya vemos que Tony no puede y ahí se queda maldiciendo a Frank, y pues se va a tener que quedar con esta decisión el resto de su vida. Y ya vamos a tener un cierre en este cómic. Las últimas páginas es ver a Frank saliendo de la mansión de Alaric, donde afuera está Ángela, que está esperando a su amor y se da cuenta que no salió, que el que salió fue Frank. Entonces como que ahí le da la desesperación y arranca el carro, va a atropellar a Frank. Frank le dispara al radiador, el carro se desvía, termina quedándose colgando del desfiladero. Otro elemento muy clásico donde se está tambaleando y esta Ángela no se puede mover porque con el más mínimo movimiento se va a caer el automóvil al mar. Entonces ahí le dice a Frank que le ayude y Frank dice
híjole, Ángela es la chica de Alaric. Y al final dice, ¿sabes qué? Pues creo que voy a seguir el consejo que le di a este chavo Tony. A veces es mejor no hacer nada. Y se va Frank. Y ahí nos dejan la historia con Frank yéndose con el perro. De hecho, el perro que le iba a atacar al principio de esta batalla final lo siguió. Ahora sí que le tuvo respeto a Frank y lo reconoció como el macho alfa, igual que los otros Punishers. Y solamente vemos como la camioneta en la que estaba Ángela se queda ahí colgando del puente a punto de caer al mar. Y de ahí termina Punisher Circle of Blood. Una miniserie que sí les he de mencionar. Le reconozco bastante el hecho de que no recordaba mucho de lo que estaba ocurriendo. De hecho, lo que yo tenía más grabado era la fuga de la prisión y algunos elementos del número 2 donde le dan estos recursos a Frank para que pueda combatir el crimen, y el hecho de que se topaba esta chica Ángela que le ayudaba, lo curaba, y solamente eso creo que era lo que recordaba. No traía tan fresco todo este tema de la guerra de pandillas, del hecho de que Frank es el directamente responsable de la situación al momento de que anuncia que murió Kingpin, que eso mismo les digo, ni siquiera, solamente lo mencionan. Kingpin nunca salió en este cómic, nunca quedó claro si lo hizo. Bueno, te dan a entender que lo hizo él simplemente para fingir su muerte y que se empezaron a eliminar sus enemigos. O sea, al final Frank fue una marioneta de Kingpin, pero no abordan tanto en esto. Todos estos elementos de arrepentimiento de Punisher me gustaron mucho. Creo que fue un guión bastante bueno por parte de Steven Grant. El mostrarnos este Frank arrepentido que dudaba de sus habilidades, decía que ya estoy viejo, esta violencia genera más violencia, tengo que terminar esta guerra, que ya no haya más víctimas. El hecho de que es un personaje bastante dañado, pero que también siente remordimiento por lo que le pasaba a la gente, que se quedaba en el fuego cruzado igual que su familia. Creo que ese es su mayor trauma. Y hasta eso creo que cierra bien. Creo que el único detallito que yo le vería fue el hecho de que ya no lo dibuja Mike Zeck, sino que ahora es Joe Duffy el que se avienta el número 5. O sea, no porque sea un dibujo malo, sino porque simplemente pues no concuerda con lo que vimos en los primeros 4 números. O a lo mejor también pudo haber sido un tema de tiempos. No sé cómo quedó este tema de Punisher. Pero es una miniserie que vale bastante la pena. Me gusta mucho Circle of Blood. Y creo que me da otra perspectiva de este personaje de Punisher, que sí les he de confesar, yo lo tenía muy encasillado como el personaje tocado, psicópata, que solamente quiere matar. Algo así como lo retrataba Mark Millar en Civil War. Así les he de decir que más o menos así siempre lo ubicaba. Y esta es una miniserie que para mí es bastante buena. Y ahora pues vamos a pasar, después de haber visto esta primera miniserie, pues nos vamos a brincar a la serie regular, que pues si van a comprar el tomo de Panini, pues ahí la edición es de ustedes si escuchan esta parte del podcast, porque sí voy a platicarles el cómic con spoilers. Tal cual, ya la serie regular de Punisher de 1987 comienza justamente con la leyenda del número 1 de una serie ilimitada. Me parece que duró más de 90 números y el equipo creativo de estos primeros números va a ser justamente Mike Baron con el arte de Klaus Jansson. Yo en lo personal nunca había leído estos números, tenía muchas expectativas después de haber releído el Circle of Blood, y ahorita que estuve revisando esta serie les puedo decir que los 7 números que leí, que son los que en teoría va a publicar Panini en ese hardcover, la verdad es que están buenísimos, son muy de la época. Historias muy centradas en los 80s, leyendo un poco más de lo que comentaban de la publicación de esta serie. Sí vi que ellos mismos mencionaban, los creativos, que a lo mejor iban a tener problemas con el Comics Code Authority por los temas que iban a tocar. Y la verdad es que también el hecho de que se publicaran estos cómics de Punisher, no se comenzaron publicando mensuales, se publicaban cada 6 semanas, cada mes y medio. Entonces también creo que fue un tipo de estudio o análisis que realizó Marvel de ver si iban a funcionar estos cómics, que sí se alejan mucho del tema de los superhéroes. Realmente Punisher aquí me parece que está a otro nivel, casi un nivel tipo Vértigo, lo que veríamos posteriormente en Vértigo. Ya tal cual, la primera historia más bien que vamos a tener aquí con Punisher va a ser centrada en drogas, que me resulta también bastante chistoso ver que utilizan palabras tal cual como cocaína. Desconozco cómo le habrán hecho en Editorial Beat cuando publicaron estos números, cómo le hizo J.G. Holguín para poner esas palabras. Seguramente le hizo como cuando platiqué lo de Batman, Las 10 Noches de la Bestia, que hicieron una traducción ahí, seguramente dijo aquí en Punisher, y los pillos traían
su mercancía o algo así, en vez de decir que no, que los dealers traían su cocaína y no sé qué. Entonces aquí tal cual, la primera historia van a ser los primeros 2 números de esta serie de Punisher, y lo que nos van a platicar aquí es que Frank Punisher está investigando uno de estos negocios donde venden drogas, estas casas abandonadas donde usualmente está llena de drogadictos y ahí llegan a comprar la mercancía. Entonces él se hace pasar por una persona, un vagabundo, para que lo asalte un adicto. De hecho le da ahí un navajazo, pero no se dio cuenta que Punisher traía el Kevlar. Entonces lo sigue hasta esta casa abandonada donde está el negocio, utiliza una bazooka, una ballesta y termina ahí deteniendo toda la operación. Al final interroga a un junkie para poderle sacar la sopa de quién es el encargado de aquí, quién es la persona que maneja todo esto. Le da los nombres del vendedor principal, el que abastece a todos estos junkies, y después de esto Punisher se va a regresar a su guarida, que creo que aquí es donde tenemos, no estoy muy seguro, pero aquí tenemos, quiero creer que es la primera vez que el Punisher menciona el diario de guerra. Empieza a grabar sus experiencias para darnos un flashback que nos explica por qué estaba siguiendo pues a estos drogadictos y a estos narcotraficantes. Y lo que nos van a platicar es que unos días antes fue contactado por, pues más que un amigo, como un compañero que estuvo con él en Vietnam, el cual lo invitó a una especie de mausoleo o de monumento que existe a los soldados que murieron en Vietnam. Y le dice que, ¿te acuerdas de este cuate? Se llama Curtis Hoyle, este otro compañero que murió en Vietnam. Le dice, ¿te acuerdas de Curtis Hoyle? Pues me habló hace 2 días para ofrecerme un trabajo. Este ex compañero de Punisher, el que lo mandó a llamar, era piloto, se llamaba Bruce Ayres. Entonces le dice, ¿sabes qué? Hoyle me mandó llamar. Yo me sorprendí mucho porque pensé que estaba muerto y me ofreció un trabajo, pero lo voy a rechazar porque tiene que ver algo con Bolivia y con transportar mercancía. Entonces estamos en medio de los 80s, ya saben de qué se trataba, era pues contrabando de drogas. Y pues Punisher, que de hecho también eso me resultó bastante curioso, por lo menos aquí en los 80s como que no era tan público el hecho de que Frank Castle era Punisher, como que no era de dominio público, solamente la policía o ciertos individuos sabían que Frank Castle era el nombre de Punisher. De hecho, vamos a ver durante esta serie que en muchas de estas historias él se puede simplemente cambiar el nombre y andar por ahí utilizando otra identidad. Eso también es algo que llama la atención. Total que intercambia teléfonos Frank con este agente Ayres o con este piloto. Y cuando le vuelve a llamar al día siguiente se da cuenta que murió. Entonces esto hace que Frank investigue qué fue lo que le pasó, si tuvo que estar relacionado con este otro personaje Hoyle. Y Punisher se va a infiltrar, va a continuar investigando el caso de las drogas ahí en la ciudad. Termina encontrando al verdadero drug dealer de ahí de todo este asunto, que se llama Héctor Gómez. Entonces esto lo va a llevar a un enfrentamiento contra Gómez, contra el guardaespaldas. De hecho, algo que también me sorprendió mucho es que aquí en este número 1 vemos incluso que llegan a torturar a Punisher, lo amarran en una silla, le dan toques. No sé si ya tal cual en los cómics de Marvel ya se había presentado algo similar en aquella época. Obviamente Punisher se zafa, agarra una ametralladora y termina eliminando a todos a los narcos, y termina recibiendo una llamada ahí en el penthouse de el general, así lo llaman, el general, que es el jefe de toda esta organización, a lo cual Frank, utilizando una identidad que les digo que utiliza identidades falsas, que se llama Bill Messina, me parece que es el nombre que utiliza aquí Castle, le dice, ¿sabes qué, general? Eliminé a todos tus agentes y pues son ineficientes. Si quieres hacer tratos aquí en la ciudad, vas a hacerlos conmigo. Entonces este general en teoría se impresiona mucho por lo que hizo. En teoría este general se impresiona mucho por lo que realizó Punisher y lo invita a que vaya a Bolivia. Entonces vemos al final de este primer número que aparece el otro compañero de Punisher, el que murió, Hoyle, aparece y inmediatamente lo reconoce. Tú no eres el tal Bill Messina, tú eres Frank Castle. Tampoco sabía que era Punisher y se lo lleva a Bolivia, que es el nombre que tiene el segundo número, Bolivia. Y vamos a ver aquí en este segundo número una combinación de, vamos a decirlo así, de cara cortada con
Rambo 2, porque lo que nos van a presentar es que Punisher llega a Bolivia, se ve frente a frente con el general, que termina siendo en realidad no era un narcotraficante sudamericano, era un general vietnamita, se llama, aquí déjenme les digo, es el general Burtik Van Tran de Vietnam. De hecho, Frank sí lo conocía. Ya más adelante, al final del número, nos explican que este general mató a otro amigo de Frank y que Frank siempre le agarró coraje. Entonces, pues él está ahora encargado de llevar la mercancía a Estados Unidos. Frank se quiere vender en un principio como alguien que quiere hacer tratos y termina encontrando que, igual que ocurría en Cara Cortada, por eso les digo que como que está muy inspirado en esto, tienen atrapado a un agente de la CIA que estaba de doble agente. Es el agente Valencia y Frank al final lo termina salvando, huye con él a la jungla y pues se preparan para hacer un contraataque contra el general. De hecho el Punisher se pone un traje bien chido, me gustó mucho, que nada más se pone la calavera con botas militares, pantalón militar y se ve bien padre ese diseño. Y pues se regresa a atacar a su compañero Hoyle, también al general, y tiene ya un enfrentamiento final contra este general. Como les dije, ahí revelan que Frank siempre le tuvo coraje porque en la guerra de Vietnam eliminó a un compañero de él, a un amigo. Y al final vemos cómo efectivamente ya da un cierre a toda esta etapa, pero sí se lleva el dinero. Eso fue algo que me llamó también mucho la atención, que dice, yo me llevé todos los recursos que encontramos aquí en esta operación. ¿Por qué? Porque lo va a necesitar para financiarse durante todo este run que vamos a estar viendo. También, antes de continuar con los siguientes números, sí, les mencionaba que estas historias sí son muy de la época, sí son muy hijos de su tiempo por el hecho de que son temas que están en los 80s, como este que les menciono del narcotráfico, del tema sudamericano. Luego también vamos a ver sectas, ahorita lo vamos a platicar, vamos a ver grupos extremistas, terrorismo, todo lo que vamos a estar viendo por lo menos en estos primeros 7 números de Punisher. Pero también el hecho de que mencionan tanto a Vietnam, es algo que les mencionaba hace rato, y yo recuerdo que también hace pocos años, se publicó este cómic de ¿cómo era? La historia del universo Marvel, que dibujó Javier Rodríguez, me acuerdo. Creo que lo escribió Mark Waid, si no me falla la memoria, que deben de recordar que Smash lo publicó en formato grande, eran en formato tabloide, donde incluso ya para poder homologar todas estas guerras, también Iron Man ocurrió en Vietnam, varios personajes tuvieron su origen ahí, entonces mejor deciden homologarlo y ya no existe tal cual en el universo Marvel que haya personajes que tengan su origen en Vietnam, sino que se inventan por ahí una guerra, se inventan un país chino, así un país asiático, y se inventan una guerra para poder irla moviendo en el tiempo, para que los personajes no estén tan alejados y no se vean tan viejos. Entonces al final Punisher fue a esta guerra, ya no va a Vietnam, sino que va a esta otra guerra ficticia para poder que no esté tan obsoleto o tan viejo el personaje. Total que después de estos primeros 2 números, ahora vamos a tener el número 3 que lleva el nombre de El Diablo Vino de Kansas, donde, como les mencionaba, Punisher se llevó un dinero después de todo lo que hizo ahí en Bolivia y pues decide que va a comprar otra propiedad, otro almacén para poderse esconder. Anda por ahí es otro estado, ya no está en Nueva York, es uno de estos estados que está cerca de Kansas, no es tal cual Kansas, pero sí está cerca, es uno de los estados vecinos. Total que Frank, mientras está comprando o viendo ahí con un agente inmobiliario para poder conseguir un almacén, termina siendo testigo de un asalto a un banco. Él entra en acción, persigue a los asaltantes, ahí se da cuenta que algunos de ellos están muy bien entrenados. Dice, este grupo se entrenó, se preparó para realizar el asalto y saben de armas. Total que al final los termina inhabilitando a todos, incluso combate a un francotirador y le termina también sacando la sopa de que pues está trabajando para una persona en específico, a un coronel que se llama el coronel Joseph Fryer, que según lo que le menciona este francotirador es que va a iniciar una revolución en Estados Unidos. Frank termina teniendo que abandonar su camioneta, es algo que también va a tener consecuencias más adelante, su battle van, y se lleva una motocicleta de bueno, aquí no me quedó claro si era una motocicleta de él o era una motocicleta de estos asaltabancos. Total que va a buscar a este Joseph Fryer, lo encuentra en Kansas y pues se presenta con un nombre falso. Se hace llamar Mr. Groech y pues le dice que, oiga, me dijeron que usted sabe algo de inmobiliaria. Casualmente sabía del tema inmobiliario, le dice que quiere conseguir un lugar para él.
Y pues platicando con este tipo, con este coronel Joseph Fryer, pues se da cuenta que en realidad es una especie de neonazi, un jefe de un grupo, empieza a tirarle a las etnias, habla de los judíos, dice, no, es que América se fundó por blancos cristianos, entonces hay que regresar al país a la gloria de estos grupos. Entonces lo que va a hacer ahí Frank es seguirle la corriente hasta que lo embosca en un terreno que tenía Joseph Fryer, le saca ahí una pistola y pues lo quiere amedrentar, pero llega el ejército privado de Fryer, tienen ahí un combate con Punisher donde incluso Frank le termina lanzando unas serpientes a uno de estos seguidores y inmediatamente se pone al ataque contra Joseph Fryer, que termina siendo un experto, ya se parece, me recuerda a uno de estos personajes de Metal Slug, porque trae todo el look, y combate contra Punisher, se avientan granadas, y al final Frank lo derrota, lo inhabilita, le pone ahí una trampa con diésel de un camión que tenía ahí, y lo termina prendiendo en fuego a este coronel. De hecho, al final incluso Frank se avienta un chiste bastante de humor negro donde dice, ahora sí eres un verdadero coronel del sur porque estás todo frito, haciendo pues ahí el comentario referente al coronel Sanders. Y les digo, tocan todos estos temas que usualmente no veríamos en un cómic. Aquí tocaron el racismo, los grupos extremistas neonazis que quieren regresar a Estados Unidos a que sea grande otra vez, nada que ver con la realidad actual. Pero otra de las historias que a mí me gustó mucho es la del número 4 y 5, que es otra historia donde vamos a ver ahora el tema de los cultos, que recuerdo que hace unos años también tocaban eso en Spider-Man, se tocó muy brevemente, pero aquí sí está a otro nivel con Punisher. Total que vemos que después de haber perdido la Battle Band, Punisher con el dinero que le quedó del tema de Bolivia va a buscar a Micro, que de hecho tengo entendido que aquí es el debut de Microchip en Marvel. Solamente lo presenta en un principio Frank como un cuate que fue diseñador de armas, que trabaja casi exclusivamente para él y que le equipa las camionetas, le crea armas especiales. Total que llega con él y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me crees una nueva camioneta. Se va Frank a hablar con otro informante que tiene y este informante termina siendo asesinado por una persona que pertenece a un culto. De hecho lo llaman la Iglesia de la Salvación. Entonces hablando con Microchip le dice, no te metas con esos tipos de la Iglesia de la Salvación, son una especie de culto. Y luego también Frank termina recibiendo información del hijo de Microchip, que ya más adelante se refieren a él como Microchip Jr., que es el hacker. El papá es el que le diseña las armas y el hijo es el que se infiltra en las bases de datos para crear la identidad de esa Punisher. Total que el Microchip Jr. le dice, ¿sabes qué? Te puedo contactar con una persona que tiene resentimiento contra esta Iglesia de la Salvación, a lo mejor te puede ayudar. Y ahí vemos que Frank termina contactando a un oficial de policía que se llama Frank Loomis, el cual como que en un principio no quiere hablar con él, ya después Frank lo convence y Frank Loomis le dice que su esposa está metida en ese culto, lo abandonó y pues que tiene bastante resentimiento contra una figura que lo llaman el reverendo, que luego lo vamos a conocer como Sammy Smith. Total que Frank arman un plan donde Frank se va a hacer pasar por un vagabundo de esos típicos soldados que regresan de Vietnam y que viven en la calle. Llega a la iglesia, como que lo quieren echar porque huele mal y todo eso, y en eso llega el oficial Loomis que se hace pasar por un psicópata que viene, vengo a recuperar a mi esposa con una ametralladora. Total que Frank va a fingir que rescata a todos ahí en la iglesia, lo salva del oficial Loomis, lo echa para afuera y en agradecimiento le dice, no hermano, qué bueno eres, mira, te vamos a dar de comer y queremos que veas al reverendo, él te quiere conocer debido a que salvaste a la congregación. Y ahí es donde Frank conoce a este personaje que pues es literalmente un líder sectario que empieza a convencerlo. Luego más adelante vemos que le encarga a Frank una misión donde van a recuperar unos videos que un reportero tomó de las acciones que realizaba la secta. Es como una especie de reportaje que los va a afectar mucho. Frank le terminan disparando por un error y el reverendo lo cura. De hecho, esta parte del cómic me recordó mucho a un meme que está actualmente de The Rock. No sé si lo han visto en Facebook y así en Twitter. Un meme de The Rock con Cody Rhodes, donde le hizo ahí unos toqueteos medio extraños y ponen ahí en el meme la bandera de LGBT. Total que el Frank se trauma mucho porque lo cura el reverendo y luego se la vive pensando, su toque. Entonces como que se queda así muy traumado y me quedé pensando si Punisher era LGBT. Total que incluso el reverendo manda a la esposa del oficial Loomis a que lo cuide,
Frank se entera que es su esposa. Luego Frank, ya cuando más o menos se recupera, se regresa a recuperar el reportaje. Él lo encontró cuando estuvo la batalla ahí contra el reportero que se quiso defender, pero lo escondió de los sectarios. Ya lo recupera y termina dándose cuenta que el reverendo pues no es lo que aparenta, sí es un líder de un culto. De hecho terminan ahí, él hasta sangre fría mata a una persona arrodillada y todo eso, y se da cuenta que tiene ciertas intenciones ocultas. Ya pasando al número 5, la continuación de esta historia que se llama Ministry of the Dead, el ministro de la muerte, nos van a presentar que el reverendo se termina llevando a toda su congregación a Sudamérica, a uno de estos países que son como islas. Se me fue el nombre ahorita de este país. Es Guyana. Guyana se llama el país. Total que se los lleva a todos en un barco. Ahí más o menos creen que todavía que Frank es parte del culto. Y el reverendo le pide a Frank que use una bazooka para tumbar creo que van a atacar a un congresista que puede echar a perder todo el tema de la secta. Y Frank le dice que no se siente cómodo haciéndolo. Entonces dice, bueno, no lo hagas, pero enséñale a otro de mis seguidores a usar la bazooka. Incluso le manda a la esposa del oficial Loomis a que lo seduzca. Y el Frank dos veces se deja seducir por la esposa del oficial. De hecho dice, híjole, ¿cómo le voy a hacer ahora cuando yo le prometí al oficial Loomis que le iba a ayudar a recuperar a su esposa? Y aquí ya me la eché 2 veces. Y le vale realmente a Frank. Total que los planes de cierta manera se echan a perder para el reverendo, porque llega su hermana que le tiene bastante resentimiento ahí al reverendo, y pues le termina ahí avisando que viene para Guyana, viene el congresista. Entonces el reverendo dice, ¿saben qué? Mis planes se van a acelerar, necesito que toda la gente esté entrenada, y ahí es cuando ya entra en acción Frank. ¿Por qué? Porque va a atacar literalmente ahí al reverendo, lo va a terminar ahí desarmando, y va a hacer que él mismo le dé las órdenes a toda la gente de que se rindan, que no vayan a atacar al congresista. Y al final vemos cómo Frank, después de todo este enfrentamiento, siempre de un hombre contra un ejército, termina conociendo a este congresista. Ya nomás le dice que no hizo nada pues por él, sino que para salvar a la gente, y se termina regresando tanto a la esposa del oficial Loomis como a su niña, que creo que los niños incluso los tenían separados. Ya los regresa a Estados Unidos, se los lleva ahí al oficial, y él se termina yendo como si nada. que de hecho fue algo bastante chistoso, porque les digo que mucho de este número se la pasó Frank pensando en que, híjole, me acosté 2 veces con la esposa del oficial Loomis y como quiera se lo tengo que regresar. Entonces fue un número bastante bueno. A mí me gustó mucho por el hecho de que hablaron del tema de las sectas, de cómo se aprovechan de ciertas personas. Es algo bastante parecido a lo que luego se presentó, me parece que fue Jim Starlin el que se escribió aquella historia de Batman The Cult, que también me gustó mucho. Es algo bastante similar, solamente que en aquella historia nos presentaban que esta figura que dirigía el culto tenía ciertos poderes sobrenaturales, o era lo que nos querían dar a entender, pero aquí no. Aquí en Punisher es simplemente una persona común y corriente que tiene eso que muchas veces llaman ángel, que tiene carisma y que puede convencer a la gente. Es algo que también mencionaba muchas veces Frank, con eso que les mencioné de que Frank se trauma con el toque del reverendo, pero también el hecho de cómo suman a sus filas a toda esta gente necesitada, y creo que es algo que también es un problema social que tenía Estados Unidos en aquel entonces y lo sigue teniendo actualmente, y que refleja pues la necesidad de la gente de aferrarse a algo para poder salir adelante, y cómo hay gente que se aprovecha de eso. Realmente es un número bastante bueno este mini arco del reverendo. Les digo, cada vez me sorprende más. Y aquí es justamente donde ya termina tal cual la participación de Klaus Janson. Con estos 5 números, ya él deja de ser el dibujante regular de la serie. Los 5 números bastante buenos, me gustó mucho su estilo, y sobre todo porque pues al ser Klaus Janson y haber estado en Daredevil con Frank Miller, le sabe mucho al estilo urbano. Su dibujo hace ver las calles pues cada vez más, literalmente más callejeras, que sea algo más amenazador. A Punisher en un estilo urbano bastante bueno. Es algo que para mí es un plus dentro de esta historia de Punisher. Y ya la última historia que les voy a platicar en esta ocasión es el número 6 y número 7.
que aquí ya ahora el dibujante es David Ross, sigue siendo el guión de Mike Baron, y aquí pues ya tocamos el tema del narcotráfico, ya tocamos el tema de los neonazis, el tema también de los cultos, y ahora vamos a ver el terrorismo. No podía faltar el terrorismo árabe en los 80s en un título de Punisher, y el último arco nos va a presentar una historia donde vemos que Frank regresa, ahora está en Filadelfia, entre Filadelfia y Nueva Jersey. Él está en uno de sus refugios, en uno de sus almacenes. De hecho, él menciona, Microchip me ayudó a comprar este almacén bajo un nombre falso. Está como un sábado en la mañana dormido Frank, y escucha que viene un camión de basura y dice, no, pues es el servicio de recolección que contraté, Microchip me lo contrató bajo un nombre falso. Entonces está Frank dormido, él menciona que nadie sabe que él vive ahí, que es uno de sus almacenes más seguros, cuando de repente pues empieza a escuchar unos sonidos que no corresponden a ese camión de basura que va pasando. Escucha unos disparos, se saca de onda, vuelve a recalcar que no creo que me estén atacando porque nadie sabe que vivo aquí. Microchip se encargó de eso. Y es en ese momento cuando Frank se percata que alguien utilizó ese camión de la basura para deshacerse, ahora sí que como dice el nombre del título, garbage, para convertir en basura a ciertas personas. Entonces Frank empieza a investigar este caso de qué fue lo que ocurrió con esas personas del contenedor. Obviamente creo que desde el principio hacen mucho hincapié en que pues es algo como un cliché de la mafia, que son los que se encargan de los desperdicios. Entonces obviamente sospecha de los dueños de estos camiones, que probablemente sean mafiosos, que están metidos en alguna situación, a lo cual vuelve a recurrir a Microchip. Y es aquí donde ya nos hacen ahora sí oficialmente mención a que el hijo de Microchip es Microchip Jr., que es el hacker. Ahí le consigue los nombres de los dueños de los camiones de basura de la compañía. Son los hermanos Mencosi. Y pues tiene que ir a investigar. Se percata que tienen perros guardianes, los duerme con una cerbatana. Incluso aquí llega a mencionar Frank que no le gusta herir a los animales, se siente mal por realizar esto, pero pues es parte del trabajo. Tiene un combate contra estos mafiosos. Igual se percata, creo que ese es el punto de este cómic, se percata que de hecho están vendiendo plutonio, muy al estilo del Doc Brown, están vendiendo plutonio a unos terroristas árabes. Frank interviene, lo persiguen, trata de recuperar el plutonio, pero luego se pierde. Entonces este número 6 termina justamente con Frank, que está a punto de darles un bazucazo ahí a los hermanos Mencosi. Pero el detalle es que ya en el número 7, que es la terminación de esta historia, nuevamente con el arte de David Ross, vamos a ver cómo Frank alcanza a escapar, se topa con un agente de la CIA que le pregunta que si es Mossad. Ese es otro punto antes de continuar con la historia que también me gustaría mencionarles, que en estos 7 números que leí de Punisher, en todos lo confundieron. Todo el mundo pensaba que era agente de la CIA o que era agente del Mossad. Y él, no soy agente, soy el Punisher. Y muchos no lo conocían. Entonces, total que Frank alcanza a escapar después de platicar con este agente de la CIA. Y al regresar a su almacén, se termina encontrando con un personaje que se llama Rose Kugel, que ella sí le dice que ella es del Mossad. Igual le enseña una placa de ahí del ejército de Israel, y pues le explica cómo se van a mover estos terroristas que los ha estado persiguiendo, que tienen planes. Ahí Frank se empieza, como estaba en Filadelfia, se percata que va a haber unas celebraciones, no sé si el 4 de julio u otra celebración. Entonces decide ir con Rose a investigar. Incluso llegan a detener a un loquito que iba a sacar una pistola, pero se percatan que él no tiene nada que ver con el tema del plutonio robado, para posteriormente seguir investigando. Y al final es cuando ya Frank y Rose logran nuevamente infiltrarse con los mafiosos, empiezan a tratar de razonar qué es lo que va a ocurrir con ese plutonio, y llegan a la conclusión de que va a haber una especie de premiación, me parece que era lo que iba a haber en un edificio que era parte de estos cuates de estos mafiosos que también eran dueños del servicio de recolección de basura. Tenían capital invertido en este edificio, le dicen el Gran Plaza, creo, Gallagher Plaza. Y ahí es donde empiezan a razonar, se dan cuenta que arriba en el edificio hay una especie de grúa
Y ahí Frank menciona que no, el plan es que con la grúa van a tirar una bola de demolición, que es donde está el plutonio, entonces van a contaminar con radiación toda esta área. Y pues se va a hacer inhabitable. De hecho, el mismo Frank ahí menciona que va a estar el alcalde, el jefe de policía, el representante de la ONU. Y pues como son árabes, ustedes saben que como nos enseñó el Joker en los 80s, pues cuando hay que atacar a la ONU tienen que ser terroristas árabes. Entonces Frank se lanza, incluso se topan con el tráfico, tratan ahí de llegar a este edificio y Rose y Punisher y Frank logran infiltrarse, combaten a estos terroristas, pero el detalle va a ser la batalla final cuando se separan, porque llega Frank a subir a la grúa donde está este terrorista, alcanza a eliminar a uno de ellos, pero el compañero toma de rehén a esta chica Rose, pelean ahí en la grúa, muy al estilo de, ustedes se deben de acordar de aquella película de Amazing Spider-Man, la de Andrew Garfield, la escena final con las grúas, tienen ahí un combate, pero aquí no tiene un final feliz. Eso fue otro punto que me gustó, porque a Frank le alcanzan a disparar, más o menos pierde el equilibrio, luego combate esta chica Rose, la terminan aventando al vacío y Frank pues solamente alcanza a reaccionar, le da una especie de tacleada al terrorista que quedaba y pues termina cayendo ahí al precipicio. Ya al final solamente alcanza a reflexionar de que sí, pues alcanzaron a salvar la ciudad. La gente nunca se va a enterar de todas esas personas que pudieron haber muerto por el tema del plutonio, pero ya al final nos dan una reflexión que no me quedó muy claro. Creo que ese es otro detalle en el guión de Mike Baron, que al final menciona que más tarde se enteró que en realidad Rose no era agente de Mossad. Ella misma hackeó su identificación y que ni siquiera hay conocimiento de que fuera ciudadana israelí. O sea, al final Frank se quedó con cara de me dejaron con la... De hecho, ese último diálogo menciona, me dejaron con la basura. O sea, porque al final nunca supo en qué se metió, nunca supo exactamente para qué Rose se quería meter en este asunto, si era buena, si era mala, qué intenciones tenía, por qué le mintió. Al final se quedó como que me utilizaron así simplemente. Entonces, esos son los 7 números de Punisher de la serie regular que se van a publicar en México. Creo que al final les puedo mencionar que sí me gustaron mucho, como les había comentado. Se me hicieron unos números bastante buenos y ustedes saben, como lo platicamos, tocan bastantes temas muy clichés de los 80s, pero aún así se me hicieron historias muy divertidas. Otra curiosidad es que después de este número 7 ya entra como dibujante regular de Punisher Whilce Portacio, que fue uno de los grandes estandartes de este título, pero pues aquí lo vamos a dejar por esta ocasión con el cierre de esta participación de Klaus Jansson y estos 2 números de David Ross. Y pues prácticamente creo que con eso terminamos el episodio de esta semana. Creo que fue un episodio bastante light, que sí quería platicarles, como les dije en un principio, de algo de Marvel, y pues aproveché para leer estos cómics de Punisher que ya tenía tiempo que no leía algunos y otros no los había leído, y al final pues me pareció bastante bueno. Así que pues vamos a esperar al siguiente episodio para ver de qué toca hablar. Así que pues sin más por el momento, aquí estuvo Joe Castle y nos vemos en la próxima.